Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo análisis de estos maravillosos nuevos codes de décima edición de Warhammer 40.000. Y bueno, pues en el día de hoy toca hablar del Mechanicus, que lo teníamos un poquito ahí apartado por temas logísticos, hemos tardado un poquito más de la cuenta, pero vamos a contar con todo un experto en la materia. Además vais a ver que lo explica todo al detalle, vais a poder ver todos los combos y todas las posibilidades con cada uno de los destacamentos. Y hablamos ni más ni menos que de Jordi que hace poquito estuvo aquí con su Mechanicus y muy dentro de poco tiempo, dentro de unos cuantos informes de batalla, lo tendremos de vuelta para poder ver a ese nuevo Mechanicus en acción. Intentaré engañarlo aunque sea un par de veces para probar un par de destacamentos distintos que son los que vemos actualmente más interesantes. Pero bueno, esto es como todo, en enero tendremos cambio de balance y se vendrán cositas nuevas. Así que pues nada, chicos, si queréis saberlo todo al completo sobre este nuevo códex de Mechanicus, quedarse porque este es vuestro vídeo. Ya sabéis, suscribirse, darle like, campanita y para más contenido exclusivo tenéis nuestro Patreon. Así que pues nada, chicos, dentro vídeo. Estrategas Wargames. Bien, pues vamos entonces con el Codex Mechanicus a ver un poquito cómo han quedado las fuerzas del Omnisaya. De entrada tenemos la regla de ejército, sigue siendo la misma, tenemos las dos doctrinas que elegir. Recordemos que las elegimos al inicio de ronda, por lo que esto puede ser interesante tener la elección y condicionarla según si empezamos con el primer turno o vamos segundos. Y tenemos las dos de siempre, las mismas de Index, protección y de conquista. En la doctrina de protección, todas las armas de las unidades que estén afectadas por las doctrinas, recordemos que unidades como por ejemplo los robots, Castellan, no se afectan por las doctrinas, pues todas las unidades que tengan doctrinas pasan a tener armas pesadas. Además, si nos dispara el enemigo y estamos con las unidades dentro de nuestra zona, no tiene que ser totalmente dentro, solo con que tengamos una o dos modelos que estén tocando un poquito nuestra zona ya vale. Esto puede ser interesante para jugarlo, sobre todo en el segundo turno. Reducimos en 1 el factor de penetración. Esto le va a dar un poquito de resistencia a nuestro ejército, sobre todo contra ejércitos que tengan mucha FP1 o mucha FP2. La otra doctrina, que es mucho más útil, es la doctrina de conquista. Al final, la doctrina de protección, a nivel numérico, parece interesante, pero recordemos que este es un juego sobre todo de movilidad. Así que nos va a interesar darle toda la movilidad que podamos a nuestro ejército y aprovechar para poder hacer las máximas acciones. Esto lo conseguimos con la doctrina de conquista. En la doctrina de conquista, las armas de las unidades afectadas por doctrina pasan a ser asalto. Esto recordemos que nos da la opción de avanzar y disparar, pero también de avanzar y hacer acciones con unidades que generalmente no podrían. Y además, cuando disparemos a unidades del oponente que estén en su zona de despliegue, aunque estén mínimamente tocando su zona de despliegue, aumentamos nuestro factor de penetración en 1. Esto no va a tener tanto efecto a partir del turno 2, a partir del turno 3, la mayor parte del ejército enemigo habrá salido de su zona, pero por ejemplo la doctrina de conquista puede tener mucho juego con unidades como los Teraxi, que son uno de los ganadores de este códex, porque van a poder caer en la zona de despliegue enemiga y ganar ese FP1, tanto los Sterilizers como los que van con disparo. Y después también con los cañones indirectos veleros, que por lo general no son un arma muy recomendable, pero hay algunos pequeños destacamentos en los que pueden tener juego. Pues como hemos dicho, quedan iguales las doctrinas, tienen juego, tienen interés, pero a nivel de recomendación de juego, el Mechanicus, recordemos que esto es un juego, como hemos dicho, de movilidad, nos va a interesar el 90% del tiempo estar en doctrina de conquista e intentar sobre todo aprovechar la movilidad que nos da con nuestras unidades. Va a ser en algunos destacamentos el Mechanicus un ejército sorprendentemente móvil y con una gran capacidad, no de disparo, pero sí de resistencia y de extensión en mesa. Al final han dejado unas peanas muy grandotas, unas unidades muy grandotas, unos puntos relativamente bajos y eso nos va a dar mucha presencia en mesa. Hay que aprovecharla con esta doctrina de conquista. Vamos a ver ahora los destacamentos. Tenemos aquí para el Mechanicus 5 destacamentos. 6 eran en otros códex, en este tendremos 5. Van a ser el inicial que teníamos en el Index, el de los cuerpos de zona radiactiva, los Radson Corps, la cohorte radioactiva. Esta tiene unos ligeros cambios, pero aunque los cambios son pequeños, ha quedado, yo creo, en mi opinión, mucho más jugable de lo que era antes. Era un destacamento que cuando llegó el Index, pues causó bastante decepción, una comprensible decepción. Tenía una regla de destacamento que podía ser fácilmente ignorada por el oponente y ahora ha sufrido un ligero cambio esta regla. Tenemos, al igual que antes, una primera ronda donde hay un bombardeo y el oponente tendrá que elegir si sus unidades
las que estén en zona de despliegue, toman cobertura o mantienen firmes. Aquellas que se mantengan firmes, en un 3 o más, con tirada se van a llevar un de 3 mortales. Esto no ha cambiado, era igual que antes, pero la diferencia viene en las unidades que tomen cobertura. Anteriormente, las unidades que tomaran cobertura se libraban automáticamente de la opción de daño y se llevaban un Battle Shock. Quedaban en estado de Battle Shock para este primer turno. Hay que decir que es para la ronda completa, primera ronda completa, lo cual puede tener bastante juego. Ahora, además de este Battle Shock durante ronda completa, vamos a tener que estas unidades con un 5 o más se llevan igualmente el lado de 3 mortales. Al final, sobre todo con unidades en enemigos que tengan muchas unidades pequeñas, que jueguen con muchas unidades pequeñas, sobre todo si son caras, podemos estar haciéndole bastante daño. Ahora también hay un pequeño cambio en el efecto a partir de la ronda 2. Ahora, en la ronda 2, las unidades, o ronda 2 en adelante, las unidades enemigas que sigan tocando la zona de despliegue, aunque sea mínimamente, como hemos dicho, van a tener que tirar y con un 3 o más se llevan una mortal y además tienen que hacer un Battle Shock. Hay que contar que este efecto a partir de la ronda 2 se produce en nuestra propia fase de mando. Esto va a hacer que no tenga tanto efecto a la hora de, por ejemplo, penalizar al oponente para conseguir objetivos en primarias, pero sí que puede tener mucho efecto, no hay que dejar esto como un efecto mínimo, porque puede afectar mucho a la hora de controlar objetivos para secundarias que queramos controlar nosotros, por ejemplo. En cuanto a las mejoras, han sufrido algunos cambios, algunos para bien, otro que ha sido un poco un palo, pero bueno, era un palo comprensible, llegaremos a él ahora cuando lo digamos. Y tenemos 4 mejoras que las 4 tienen bastante juego. La verdad es que son mejoras a considerar. Este es un destacamento que está pensado para que sea el destacamento de tipo de tropa más general. El resto de destacamentos veremos que se centran cada uno en una de las mini facciones que podemos encontrar dentro del códex. Este está pensado para que se juegue con un códex más amplio, aprovechando unidades de culto mechanicus, de Skitari, mezclando algunos vehículos, infantería ligera, pesada, de diferentes tipos. Y lo vemos también tanto en las estratagemas como en las mejoras. En las mejoras tenemos como primera la Radial Suffusion, la infusión de radio. Esta se la asignamos a un modelo del Adeptus Mechanicus. Aquí vemos, modelo Adeptus Mechanicus nos da mucho margen. Puede ser un Mariscal Skitari, puede ser un Tecnosacerdote de diferente tipo. Y a partir de la segunda ronda de batalla, cuando estemos utilizando el efecto del bombardeo radiactivo, le añadimos 6 pulgadas al margen de efecto. Esto quiere decir que vamos a tener la zona de despliegue del oponente más un margen de 6 pulgadas. Esto, sobre todo con algunos despliegues que ya de por sí ocupan bastante tablero, va a hacer que tengamos muchísimo tablero. Casi prácticamente llegaremos a entre el 40%, no llegaremos al 50%, pero podemos tener hasta más del 40% del tablero ocupado por esta zona radiactiva. Además, de manera crítica, va a hacer esto que la zona radiactiva quede dentro de los objetivos cercanos del oponente y podamos ir dañándole y haciéndole un daño continuo y poniéndole una presión adicional. Este va a ser una mejora muy, muy, muy recomendable. Sí, y además es todo lo que sea condicionar al otro. ¿Sabes? Todo en plan, exacto, cosas que te obliguen al zoneo, cosas que te obliguen a posicionarte más lejos de o lo que sea, están bastante bien. Así que, oye, chapó. Exacto. Este es el que hace que la regla de bombardeo acabe siendo jugable. Porque de otra forma la regla de bombardeo es muy fácil de evitar por el oponente o te puede poner con una unidad con la que coja con Sticky uno de los objetivos y después aunque muera le dé igual o que sea muy barata. Y esto de repente, lo que tú dices, le pone un factor más al oponente para que esté contando y un factor con el que no suele jugar, con el que no habrá hecho su lista pensando en este factor. Muy bueno. Es el que le da su gracia a este destacamento, en mi opinión. Después tenemos los susurros malfónicos. Los susurros malfónicos ya existían en una forma parecida dentro del destacamento de Index. No son espectaculares, pero son útiles a un sacerdote de Adeptus Mechanicus o a una unidad de líder de Adeptus Mechanicus. Va a hacer que tanto la unidad como la unidad con la que está acompañando tengan sigilo. Bueno, nos puede dar un poquito más de aguante en algunos de los, por ejemplo, si se lo ponemos a un Dominus o a un Manipulus, que lo podemos poner con una unidad de Breachers. De nuevo, uno de los puntos clave de este códex, los bloques de Breacher, que es de donde vamos a poder realmente sacar unidades con daño. Y bien, va a hacer que sean ligeramente más resistentes. De todas formas, tampoco yo priorizaría el coger esta mejora, porque no cogemos a los Breachers por su resistencia. Los Breachers
punto por punto no son especialmente resistentes. Tienen resistencia a 7, 3 heridas, una salvación de 3. Eso está bien, es un perfil correcto, pero por más de 50 puntos que nos cuesta cada Breacher, o unos 50 aproximadamente, al final no es una resistencia tan importante habiendo los cañones que hay por ahí muchas veces en las mesas. Si nos caben los puntos, genial, no es nuestra prioridad esta mejora. La otra, en la que yo sí que veo que puede combinar mucho mejor con los Breachers, es el Peerless Eradicator, el Erradicador. El Erradicador es una mejora que le ponemos a un modelo de nuevo de Adeptus Mechanicus, por lo que tiene muy poquita limitación. Y tanto el sacerdote que la lleve o el líder que la lleve como su unidad, todas las unidades, todas las armas a distancia de esta unidad van a tener impactos sostenidos 1. Esto va a ser muy aprovechable pues con quien hemos comentado antes, por ejemplo con los Breachers, porque los Breachers van a tener, si los ponemos a menos de 6 pulgadas de una unidad de línea, de los Skitari, que vamos a tener siempre 3, 4 unidades de Skitari para poder coger algo de mesa y para poder darle apoyo a otras unidades, van a tener impacto sostenido 1 y repetición de tirada. Esto va a hacer que sea muy interesante, porque podemos buscar mucho de esos 6 e incluso, por ejemplo, lo podemos tener porque aquí no nos limita a nuestra ronda de disparo. Podemos tener impacto sostenido también aplicado en Overwatch, en fuego defensivo. Esto va a hacer que el enemigo tenga que pensárselo mucho más a la hora de acercarse a estas unidades que queremos proteger. Yo lo consideraría, junto con la infusión radial, el top de las mejoras que tenemos que pensar siempre en coger si vamos a jugar el destacamento radiactivo. Y después, por último, tenemos la gran tragedia de estas mejoras. La denunciación autoclávica, antiguamente conocida como el omniesterilizador, era básicamente la gran arma que tenía para eliminar, sobre todo, por ejemplo, marines y otras unidades de daño 2 que podíamos tener, de 2 heridas que podíamos tener en el enemigo, y ahora ha quedado muy reducido. Realmente antes era un arma que podía pasarse de efecto, siendo sinceros, dentro de lo débil que era el Codex, esta arma estaba un poquito por encima del rendimiento que debería tener, si somos sinceros, y era un arma que le daba al sacerdote al que se la equipásemos anti-infantería 2 o más, anti-monstruo 4 o más y más 3 disparos a sus armas. Más 3 disparos, contando que el Volkite tiene un máximo de 3 ataques, que el otro arma donde lo podíamos poner, que era el cañón sónico del Manipulus, tiene un de 6 ataques, estábamos de media duplicando o más los ataques que íbamos a conseguir con esas armas. Ahora ha perdido los 3 ataques y, bueno, sigue siendo un arma muy interesante, cuesta solo 15 puntitos, se le puede poner, por ejemplo, a un Manipulus al que le pongamos el cañón sónico y de repente ese Manipulus, pues bueno, sin llegar a pasarse como antes, sigue teniendo un arma de un de 6 ataques, de impactos automáticos, que después tendrá anti-infantería 2 o más y anti-monstruo 4 más con devastadoras y daño 2. No es la barbaridad que era antes, la verdad es que era una bomba nuclear aquello, borraba unidades enteras de intercesores o de otros marines que fueran de 2 heridas, o cualquier otra unidad de 2 heridas, pero sigue siendo un arma que al oponente le puede dar algún susto y tiene que tenerla en cuenta. Yo la recomendaría, por ejemplo, poniéndola junto con un Manipulus que podamos desembarcar de un Doom Rider. Los Doom Rider han ganado, lo veremos cuando lleguemos a ellos, algunas mejoras interesantes de apoyo a las unidades de infantería. Ahora dan esa habilidad de fuego de apoyo que dan otras unidades como los transportes Eldar, y esto va a hacer que sea mucho más efectivo un arma que estemos buscando, estas devastadoras, como puede ser el cañón sónico con la denunciación autoclávica. No es esencial como antes, pero bueno, sigue siendo interesante. Hombre, yo sí que recomendaría, si jugamos este destacamento, la infusión radial y el erradicador, y luego ya las demás según el gusto del jugador. Si te sobran los punticos, yo la metía, ¿eh? Porque la posibilidad de hacer mortales tan fácil, es decir, las mortales se hacen muy, muy fácil, con al final al 2 más, y además añadiendo tú la posibilidad de repetir para herir, está bien. Aquí tenemos una lástima, que es que si lo hubieran mantenido los 3 ataques, o incluso los 3 ataques hubieran bajado a +1 o a +2 ataques, de repente se podría haber convertido en un arma muy interesante para el Scratos. El Scratos se ha quedado en una unidad que actualmente no tiene mucho juego, es una lástima, ha salido la unidad nueva para el Mechanicus, ha tenido un recibimiento muy controvertido y además no tiene una estrategia clara dentro de lo que sería el Mechanicus. Si pudiéramos ponerle el antiguo omniesterilizador al Scratos, de repente tendría 4 ataques con antiinfantería 2 y devastadoras. Eso le hubiera dado un arma muy potente a ese francotirador.
ahora mismo podríamos ponerle la denunciación autoclávica, pero seguiría siendo solo un ataque y pasaríamos a un antiinfantería 2 o más. No es tan esencial tampoco. Bueno, lo que decimos, son 15 puntitos, si nos quedan al final puede ser interesante. En cuanto a las estratagemas que tenemos, aquí básicamente tenemos una mitad de estratagemas que son interesantes y útiles y otras que podrían serlo, pero que al menos en mi opinión están un poquito sobrecosteadas. Vamos a ver primero estas dos estratagemas que son más problemáticas, que son el Baleful Halo, el Halo, y la Imperativa Acorazada, la Bulwark Imperative, que van a ser las dos estratagemas que tenemos de 2 puntos de mando. Primero, el Halo, lo que va a hacer es que por 2 puntos de mando, durante la fase de combate, en cuanto a un enemigo, tanto la fase de combate nuestra como la del enemigo, cuando un enemigo seleccione su objetivo, pues en ese momento, recordemos, por 2 puntos de mando, podemos elegir una unidad Adeptus Mechanicus que no sea vehículo, lo cual es una lástima porque esto podría ser, por ejemplo, interesante ponérselo en unos Castellan, si estuviéramos jugándolos. No son una de las mejores opciones, pero podrían ganar unos puntos con esta estratagema. De entrada no podríamos usársela, pero bueno, veremos a lo mejor cómo usarla con vehículos. Y es que utilizamos una unidad Mechanicus que no sea vehículo y le damos un -1 a las tiradas para ser herida a esa unidad hasta el final de esta fase. Interesante porque se le puede aplicar si le van a ser impactados varios enemigos. También vemos aquí que entra en juego, digamos, el factor propio que tienen las estratagemas dentro de la corte radiactiva. La corte radiactiva es una corte de colaboración entre unidades. Nos va a interesar tener siempre Skitarii que apoyen a otras unidades. ¿Por qué? Porque casi todas las estratagemas van a tener este epígrafe que vemos aquí, en el que si una unidad es Battle Line, es una unidad de línea, es decir, Skitarii Vanguardia o Skitarii Rangers, no hay otros, vamos a poder elegir a otra unidad de Skitarii que esté a 6 pulgadas y aplicarle también de forma gratuita la misma estratagema. Esto, por ejemplo, como la otra unidad no nos indica que tenga que ser no vehículo, puede hacer que las tropas Skitarii le den un gran apoyo pues, a los Onagros, a los Dragoons, por ejemplo, a los Ballistari, a todas esas unidades que sí que van a llevar más el peso de nuestro ejército. Como digo, esto nos puede dar muchísimo juego con Skitarii de línea que apoyan a otras unidades, porque de esa forma podemos hacer que estas estratagemas, que como vemos son caras, son 2 puntos de mando por un -1 a ser herido, pero bueno, ya se lo estamos dando a 2 unidades. De todas formas, para que lo aprovechemos de verdad, tenemos que coger a una unidad de línea, aplicárselo a otra, que luego el enemigo vaya de verdad a querer atacar a las 2 unidades. Es muy raro que le podamos sacar todo el partido. Algo parecido ocurre con la Imperativa Bulwark, con la Imperativa de Protección, también por 2 CP, que es el equivalente al sistema de protección que hemos visto antes en la fase de combate, pero ahora en fase de disparo. En fase de disparo, de nuevo, cuando el enemigo haya seleccionado sus objetivos, elegimos, igual que antes, a una unidad de Skitarii, ahora podría ser un vehículo inicialmente, pero como hemos dicho, no nos interesaría de entrada ponérselo a un vehículo, nos interesaría ponérselo a una unidad de Skitarii de línea, porque así a 6 pulgadas le podemos extender el efecto de esta estratagema a otra unidad que también sea Skitarii. A estas 2 unidades les daríamos entonces una invulnerable de 4. Esto puede ser bastante interesante para conseguir mantener alguna zona en un objetivo en ese cuarto turno en que eso puede ser determinante para el flujo de batalla y de repente pasar la invulnerable de estos Skitarii a 4 o más. Nos podría ser muy interesante, por ejemplo, dárselo a una unidad de Skitarii que desembarca de su Dune Rider. Contemos con que el Dune Rider además no tiene siquiera ninguna invulnerable y tiene una salvación de por sí muy básica del 3 o más. Pues de repente le daríamos muchísima resistencia a ese transporte. Como siempre, ya vemos que todas las estratagemas van a determinarnos que pongamos Skitarii apoyando a otras unidades. A ver, yo la veo bastante bien, ¿eh? Porque, a ver, siempre y cuando la uses directamente sobre una battle line para dárselo a otra, está muy bien por 12 Ps. Si solo es para una unidad, ya es un poquito caro. Nos ocurre lo mismo que con la estratagema anterior, que para que le saquemos de verdad el partido al coste que tiene de 2 CP, tendríamos que sacarla a nivel hiperoptimizado. Tendríamos que de verdad aprovecharla en 2 unidades que la aprovechen. Va a ser raro, pero bueno, el Codex, este destacamento nos empuja a que llevemos siempre unidades de Skitarii apoyando a otras. ¿Problema que tiene para mí esta imperativa?
que la segunda unidad a la que se la tenemos que dar va a ser también de Skitari. Para mí esta estratagema sería perfecta si la otra unidad no tuviera que ser Skitari y, por ejemplo, se lo pudiéramos dar a unos Breachers. Porque de repente nos haría unos Breachers con una invulnerable de 4 por un coste bastante aceptable y protegeríamos tanto a los Breachers como a la unidad de Skitari que van a llevar seguro para poder darles el efecto de 4 más. Además, otra unidad que los Skitari podrían apoyar, por ejemplo, que va a ser los Onagros. Los Onagros ahora tienen una habilidad que le dan a las unidades de Battle Line que están cerca de ellos una invulnerable de 4. Entonces, la invulnerable de 4, a no ser que se la demos, por ejemplo, a unos Ballistari o a unos Dragoon, yo creo que esta estratagema no la estamos aprovechando del todo. Ahora, si se la damos a unos Ballistari o a unos Dragoon, o incluso a una unidad de 10 Teraxi que queramos proteger porque está en un elemento clave, pues sí, le estamos sacando muchísimo partido. Pero bueno, lo que decimos, son 2 CP. Actualmente los CP son caros, mucho más que lo que eran en novena, y hay que pensárselo muy bien antes de usarla para ver si le vamos a sacar todo el partido o no. Vamos ahora con la solución de purga precalibrada. Ahora ya vamos con las otras 4 estratagemas que son de un solo CP y que por ese solo CP ya no tenemos esa obligación de sacarles el máximo partido igual que antes. La solución de purga precalibrada se aplica en nuestra fase de disparo y aquí lo que tenemos es una unidad de Adeptus Mechanicus, o sea que de aquí ya hemos quitado otra condicionante, ya no tiene por qué ser Skitari, puede ser un vehículo. Pues aquí, por ejemplo, se lo podemos poner a unos Ballistari, por ejemplo, se lo podemos poner a los Breachers incluso. Y lo que haremos será que durante este turno, si estamos atacando a una unidad que esté en la zona de despliegue del oponente, este sería el condicionante un poquito que puede hacer que solo podamos tener a lo mejor el turno 1 o el turno 2, donde sacarle partido a esto, repetimos la tirada para impactar. ¿Dónde puede tener esto gracia? Pues imaginemos, por ejemplo, que llevamos 3 Ballistari. Si llevamos una unidad de 3 Ballistari y tenemos esta unidad al lado de una unidad de exploradores Skitari, los exploradores Skitari con sus armas largas seguramente lleguen a impactar alguna unidad del oponente que esté en zona de despliegue, los Ballistari también seguro, pues bueno, podemos darle este apoyo de que indicando la habilidad primero con los Skitari y pasándola a los Ballistari, por un CP, repetir tiradas para impactar con 2 unidades que tienen un coste combinado de unos 300 puntos prácticamente y que tienen armas pesadas, sobre todo los Ballistari, que además por intrínsecamente por ellos repetirán para herir. Pues bueno, aquí tenemos ya una estratagema que yo creo que ya vemos que tiene muchos menos condicionantes tan estrictos y que puede sacarle mucho partido a esto. Otra similar que tenemos en cuanto a estratagemas para aumentar nuestro ataque es la orden de extinción y la dosis letal. La orden de extinción va a ser un ataque que tenemos que aplicar en nuestra orden de mando, en nuestra fase de mando, con un tecnosacerdote. Como tecnosacerdotes tendremos siempre en nuestro ejército, ya sea liderando Breachers o, por ejemplo, los ingenieros, que los han dejado muy bien ahora para dar apoyo a los vehículos. Pues tenemos que elegir a este sacerdote y a un objetivo que esté a 24 de este modelo. Cuidado que es el marcador de objetivo, no es el área de control del objetivo. Por tanto, esos 24 son un poquito más estrictos de lo que puede parecer si los estamos mirando a simple vista en mesa, porque seguramente en mesa mentalmente a veces podamos confundir objetivo con la zona de influencia del objetivo. Aquí tiene que ser el marcador central del objetivo. Tiramos entonces un dado de 6 por cada unidad enemiga que esté en el alcance de ese objetivo y con un 4 más sufren una mortal y tienen que hacer un test de Battle Shock. A ver, de nuevo, mucho condicionante. Aquí el problema que tenemos no es tanto el objetivo, que puede ser relativamente fácil tener un sacerdote a alcance de 24 de un objetivo, además no tiene por qué tener línea de visión, lo cual lo facilita, pero tenemos un 4 más por cada unidad enemiga y al 4 más una mortal y un test de Battle Shock. El test de Battle Shock, pues si jugamos contra unas tropas que sean medianamente de élite, lo van a superar al 6, lo van a superar al 7. Eso quiere decir que lo van a superar prácticamente la mitad o el 60% de las veces, sin ningún problema, o incluso más. Pues entonces estamos hablando de que de media conseguiremos que fallen el Battle Shock y que tengan que hacerlo las unidades cuando las seleccionemos con esta estratagema el 20% de las veces. Yo creo que por un CP, a no ser que tengamos, por curiosidad,
por coincidencia, 2, 3, hasta 4 unidades enemigas a las que afectar, no creo que esta la lleguemos a utilizar prácticamente nunca. Es interesante tenerla, sabemos que la tenemos ahí en el bolsillo por si hubiera que utilizarla, pero no tenemos que tenerla siempre como una prioridad. La siguiente sí, la siguiente va a ser, yo creo que la estratagema más utilizada dentro de este destacamento, dosis letal. Esta mejora muchísimo respecto a lo que tenía similar en el Index. En el Index nos daba, siempre que el enemigo no fuera vehículo, un +1 herir. Ahora elegimos por un CP en nuestra fase de disparo a una unidad Adeptus Mechanicus que aún no haya disparado. Al ser Adeptus Mechanicus puede ser una unidad de Breachers, puede ser una unidad de vehículos, puede ser una unidad de Skitarii. Esta sí que no tiene la opción de trasladarse, de saltar de los Skitarii a otra unidad. Yo creo que eso ya sería excesivo, pero bueno, aún así es muy buena y nos da impactos letales para esta unidad. ¿Dónde tenemos que utilizar, en mi opinión, esta estratagema? Pues bueno, en los Breachers. Imaginemos que tenemos una unidad de 6 Breachers a la que le hemos puesto un Sacerdote Dominus con la mejora de Erradicador, por lo que tendrá impactos sostenidos al 6, y que encima tenemos en su cercanía una unidad de Skitarii que va a hacer que repita todas las tiradas para impactar. Pues con esta unidad podemos ir a pescar esos 6s. Si además estuviéramos en corto alcance con 4 disparos por cada Breacher, y cada 6 nos generará un impacto adicional, un impacto letal que creará herida automática, y luego además son unas armas que tienen fuerza 8, FP 2 y daño 3. Si hiciera falta esa FP, esto yo creo, en mi opinión, que sería ya pasarse un poquito en cuanto al coste, pero si pudiéramos, podríamos combinarlo con la solución de purga precalibrada y encima aumentar en 1 el FP. Y si estamos con un enemigo que está en su zona y estamos en doctrina de agresión, aumentaríamos en total en 2 nuestro FP. Por tanto, sería una unidad que estaría disparando, en el mejor de los casos, 24 disparos al 4, repitiendo todo, con impactos letales, con impactos sostenidos y aumentándole en 2 la FP, y que ha podido avanzar para hacer el disparo. O sea, una unidad realmente potente. Eso sí, tendría que ser todos los disparos contra una unidad enemiga que tuviéramos dentro de su zona de despliegue. Ese sería el condicionante para poder dar ese 2 de FP adicional. Por último, tenemos la imperativa de agresión. La imperativa de agresión se aplica en nuestra fase de movimiento. Elegimos, como siempre, una unidad Skitarii y además podemos una unidad Skitarii adicional si la primera han sido vanguardias o exploradores. Y hasta el final de la fase, los avances van a ser automáticamente de 6 pulgadas. Esto nos puede garantizar el llegar a un objetivo en esos turnos 4 o 5, donde puede ser crítico que el movimiento sea de 6 pulgadas. Además, si lo hacemos bien, combinando unidades Skitarii, podemos hacer esto con 2 unidades, pero combina también muy bien con una mejora que tienen ahora los Dragoon, que es que pueden avanzar y cargar intrínsecamente por su hoja de datos. Por tanto, ya veis que vemos aquí que todas las estratagemas de este destacamento nos animan a llevar una combinación de Breachers, vehículos ligeros como los Dragoon o los Ballistari, apoyados por diferentes unidades de Skitarii. Yo, en mi opinión, jugaría aquí al menos 3 o 4 unidades de Skitarii que puedan darle apoyo para garantizar que siempre nos va a quedar 1 o 2 en mesa que le puedan hacer que mejoremos las estratagemas lo máximo posible. No es el mejor destacamento, pero yo creo que va a tener bastante juego, sobre todo para las personas que quieran jugar el Adeptus Mechanicus desde su punto de vista más general, desde un punto de vista más variado, sin centrarnos tanto en unidades muy concretas. Los otros 4 destacamentos sí que van a ir a por unidades muy concretas. Vamos a verlos ahora. El siguiente es la corte de caza Skitarii. Aquí vamos a tener un destacamento similar a aquella destacamento de vanguardia de Skitarii. Vamos a tener que jugar unidades que sean de tipo Skitarii. Y la regla de destacamento que vamos a tener va a hacer que aquellas unidades que sean de infantería Skitarii, Skitarii montadas o los Iron Strider Ballistari van a ganar sigilo. No se mencionan aquí los Dragoon, por ejemplo, porque ya tienen el sigilo intrínsecamente. Además, otras unidades que ya tienen el sigilo de por sí, como son los Sicarian, van a tener el beneficio de cobertura siempre que el enemigo les dispare a más de 12 pulgadas.
nos va a dar más resistencia a nuestras unidades Skitarii, lo cual va a estar muy bien. Las mejoras, aquí vamos a tener una cuestión curiosa a tener en cuenta con las mejoras, es que solo van a poder ser aplicadas o bien al mariscal y al Scatros. Casi siempre será al mariscal porque será la unidad que tenderemos a jugar más. La primera, el cántico de los ciervos, el Cantic Thrallnet, solo se puede poner en un mariscal y al principio de cada ronda de batalla vamos a tener que utilizar esta mejora. Con un mariscal seleccionaremos a una unidad de Skitarii de vehículo de infantería que esté a 12 pulgadas y tendrá activas tanto la doctrina de protección como la doctrina de conquista. Bueno, esto puede ser interesante porque si lo utilizamos, por ejemplo, con unos Ballistari, podemos hacer que los Ballistari tengan en el mismo turno las armas pesadas, por lo que ganen un +1 a disparar, pero además que ganen un +1 a la FP si disparan a enemigos que están en su zona de despliegue. Puede ser interesante. Tampoco la doctrina de protección nos va a interesar tanto combinarla siempre, pero bueno, es una mejora que nos puede dar juego. Además, a 12 pulgadas podemos tener siempre mucho alcance para dárselo a unidades interesantes. Luego tenemos el infiltrador clandestino. Ahora vienen las que realmente le dan carácter a esta cohorte de caza de los Skitarii, porque vamos a ver que antiguamente los Skitarii eran unas unidades cuya característica definitoria era la potencia de fuego y ahora va a ser la movilidad, su capacidad para jugar a objetivos. Este va a ser un destacamento que aquellas personas que les guste jugar sobre todo por objetivos, a controlar mesa y a reposicionar y a hacerle jugadas con la colocación de unidades al oponente, yo creo que se lo van a pasar genial. Tenemos este infiltrador clandestino solo para unidades Skitarii, por tanto va a ser el mariscal o el Scatros, y el portador y los modelos de su unidad van a ganar infiltrador y Scout 6. Esto va a hacer que los podamos desplegar prácticamente en cualquier lugar de la mesa y encima hacer un movimiento adicional. Después tenemos una mejora que combina muy bien con la anterior, que es el cazador sigiloso, el Veiled Hunter. Solo va a ser, en este caso, para un mariscal, pero aquí lo que va a hacer va a ser que tengamos una opción de redespliegue una vez se ha tirado el dado para ver quién va primero, lo cual es crítico, porque podemos hacer un redespliegue muy bien condicionado a cómo va a ir la partida, y podemos elegir hasta 3 unidades de infantería Skitarii y reposicionarlas donde queramos. Recordemos lo que hemos dicho, esto lo podemos combinar con el infiltrador clandestino, con 1 o 2 unidades de Sicarian infiltradores que seguro que llevaremos, y de repente podemos tener estas unidades ocupando muchísima mesa de una forma que al oponente le den un verdadero quebradero de cabeza, porque además podremos haberlo reposicionado sabiendo si vamos primeros o segundos. Esto nos puede hacer incluso si queremos intentar provocar un Alpha Strike, colocando por ejemplo unos Dragoon en una posición muy aventajada, muy expuesta, si ya sabemos que vamos primero, podemos intentar hacerlo. Y si vemos que vamos segundos, los reposicionamos y los escondemos. Y luego finalmente tenemos el Battlesphere Uplink, el enlace de batalla, también para un modelo Skitarii. Esto puede ser por tanto el Scatros o el mariscal. Y en nuestra fase de disparo, una vez hayamos disparado con el portador, si no estamos enlazados con el enemigo, si no estamos en combate cuerpo a cuerpo con el enemigo o en alcance de combate cuerpo a cuerpo, podemos hacer un movimiento de hasta 6 pulgadas. Si hacemos este movimiento, no podremos después declarar una carga. Pues bueno, de nuevo, esto nos puede dar muchísimo juego, por ejemplo, con un Scatros o con un mariscal al que le hayamos puesto unos vanguardia. Recordemos además que si estamos utilizando la opción de doctrina de conquista, un mariscal con unos vanguardia puede avanzar, puede incluso desembarcar de un Doom Rider, disparar y volver a moverse para incluso volver a embarcar en el transporte en el que podrían estar. Nos puede dar mucho juego para aumentar el rango de amenaza de nuestras unidades. En cuanto a lo que son las estratagemas, aquí vamos a tener estratagemas que van a afectar prácticamente siempre solo a Skitarii. El resto de destacamentos van a ir muy dirigidos a un tipo de unidad, en el caso de este destacamento, a los Skitarii. La primera que tenemos es la resistencia biónica, Bionic Endurance. Tenemos un CP. Este lo utilizamos en la fase de disparo del oponente o en la fase de combate, justo después de que el oponente haya seleccionado a un objetivo. Y tenemos que seleccionar a una unidad Sicarian, Teraxi o Sidonian, es decir, los Dragoon, los Ballistari de nuestro ejército, y va a tener un no hay dolor de 5 o más.
Recordemos que ya de por sí los Dragoon y los Ballistari son unas unidades que tienen muchas heridas respecto al coste que tienen. Los Ballistari cuestan 50 puntos cada uno y por 50 puntos nos dan un chasis de 7 heridas con buena resistencia, con invulnerable. Pues si a esto le añadimos que van a tener sigilo y que van a tener un no hay dolor de 5, nos los puede hacer muy, muy, muy resistentes. Después tenemos el aislar y destruir. Aislar y destruir es una estratagema que puede ser interesantísima de jugar, sobre todo contra ejércitos más de tipo de élite. Porque es en nuestra fase de disparo, vamos a seleccionar a una unidad Sicarian, Teraxi, Sidonian, como pueden ser los Ballistari o los Dragoon, o una unidad nuestra que esté montada. Y si aún no ha disparado esta unidad, va a poder seleccionar a un enemigo que no tenga otras unidades aliadas suyas al menos a 6 pulgadas y añadiremos 1 a la tirada para herir. Esto, por ejemplo, lo podemos poner en unos Ballistari o, por ejemplo, en una unidad de 10 Teraxi. 10 Teraxi Sterilizers con los lanzallamas que van a repetir para herir si disparan a las unidades que cumplan sus condiciones y que además van a añadir 1 a la tirada para herir, a una unidad a la que hayamos aislado pueden hacerla polvo realmente. Un punto importante a tener en cuenta de esta estratagema es en nuestra fase, pero cuando vayamos a declarar el disparo con esa unidad. Por tanto, aislar y destruir no solo es el título de la estratagema, es también las instrucciones de cómo tenemos que utilizarla. Nos tenemos que guardar la unidad con la que queramos utilizar esta estratagema para el final de nuestra fase de disparo, disparar antes con otras unidades que puedan estar cercanas a ese enemigo para aislarlo, pues si tiene otra unidad, aunque no sea tan crítica, que está a 6 pulgadas, intentar realizar unas bajas para dejar aislada a la unidad objetivo, y una vez la unidad objetivo quede aislada, vamos a poder destruirla con muchísima facilidad. Mucho más, por ejemplo, esto si el oponente tiene una unidad que deja en su zona de mesa, en su zona de despliegue, por ejemplo, la deja sola porque es una unidad relativamente resistente, con la que guarda su objetivo de salida, y le bajamos 10 Teraxi con lanzallamas, a los que les ponemos la doctrina de conquista, con lo que van a ganar +1 a la FP, y les ponemos este +1 al herir, cuando encima ellos van a repetir la tirada para herir, pues de repente el oponente no se lo espera y le podemos estar sacando ahí muchísimo daño con una unidad nuestra relativamente barata. Después tenemos la ofensiva binárica. La ofensiva binárica es buena, pero tiene los problemas que tenían las estratagemas de 2 puntos de coste que hemos visto antes en el destacamento anterior. Y es que para que de verdad valga la pena utilizar estos 2 puntos de mando en esa estratagema, tenemos que utilizar bien todo el 100% de la estratagema. Esa estratagema nos va a requerir que seleccionemos a 2 unidades Skitarii que aún no hayan disparado o no hayan combatido en esta fase, si la estamos utilizando en fase de disparo o en fase de combate, y seleccionamos a una sola unidad enemiga a la que pueda ser objetivo de los ataques de estas 2 unidades. Por tanto, ya vemos aquí el condicionante. Hasta el final de esta fase, ya sea de disparo o de combate, aumentamos en 1 el factor de penetración de las armas para las 2 unidades. Restricción que tenemos, que solo podremos disparar y atacar con estas unidades a esa unidad a la que hemos designado. Pues como decimos, es una estratagema que es interesante, que es buena, pero que tiene un coste elevado y que ese coste solo se justifica si de verdad estamos utilizando el 100% de la capacidad de esta estratagema. Incluso a veces nos podríamos encontrar con situaciones en las que nos interesa muchísimo utilizar esta estratagema, pero no tenemos a 2 unidades que puedan combinarse para hacer uso de ella. Recordemos que aquí no es que tengamos la opción de designar a 2, tenemos la obligación de designar a 2 unidades que puedan tener como válido al mismo objetivo. Esto la restringe, en mi gusto la restringe muchísimo y hace que la vayamos a utilizar poco o prácticamente nada. Después tenemos los protocolos de ocultamiento, los Shroud Protocols. Los protocolos de ocultamiento los utilizamos en la fase de disparo del oponente, cuando el oponente haya seleccionado el objetivo, y una unidad de infantería Skitarii le vamos a dar que no pueda ser seleccionada como objetivo si el oponente está a más de 12 pulgadas. Esto sería fantástico si se pudiera utilizar también con unidades Skitarii de tipo vehículo, como pudieran ser los Dragoon o los Ballistari, pero bueno, tenemos el no hay dolor de 5 para ellos, en infantería podemos utilizar esto.
Aquí el juego que puede tener esto puede ser, por ejemplo, con unidades que hayamos sobreextendido mucho, como puedan ser unos infiltradores, como puedan ser unos Teraxi, que a lo mejor en turno 1 o turno 2 están tomando un objetivo que es crítico para nosotros. No van a ser unidades que le realicen mucho daño al oponente. El oponente de entrada las podría barrer con facilidad, pero de repente les podemos, por solo un punto de mando, les damos esta nube de ocultación. No pueden ser disparadas desde más de 12 pulgadas y a lo mejor esto conseguimos de esta forma durante 1 o 2 turnos mantener ese objetivo que han tomado pues, estas unidades de infiltración. Aquí vemos en esencia este destacamento. No busca tanto aquí el realizar daño en el oponente, sino el infiltrar unidades, conseguir control de mesa y condicionar los ataques del oponente para que no pueda eliminar esas unidades que hemos avanzado. Además, recordemos que estas unidades las podemos haber avanzado, por ejemplo, con las mejoras que le hemos puesto a nuestros mariscales. Después tenemos el protocolo de purga expeditada. El protocolo de purga se utiliza en nuestra fase de carga. Y lo que vamos a hacer va a ser que una unidad de Skitarii pueda avanzar y cargar en el mismo turno. Esto nos puede dar mucho juego, por ejemplo, con una unidad a la que la hayamos en doctrina de conquista puesto las armas encima en modo de asalto. Aquí podemos tener una unidad de Skitarii que haya asaltado, que haya disparado y que luego encima haya cargado. Sobre todo nos puede servir para intentar coger algunos objetivos, cogiendo muchísimo avance, pues por ejemplo imaginemos con unos Teraxi de nuevo, unos Teraxi o unas, como nos dice Skitarii, pero no lo restringe a infantería, podemos hacerlo con unidades montadas, como pueden ser los Cerberus Riders o los Cerberus Sulfurhounds, que los podemos utilizar para avanzar y cargar. Esto les puede hacer que tengan un rango de amenaza de hasta 20 o 30 pulgadas por unidad. Esto nos genera prácticamente toda la mesa para nosotros. Por último tenemos la retirada programada, la Program Withdrawal, que aquí lo utilizamos al final de la fase de combate del oponente y hasta 2 unidades de tipo Sicarian o una unidad de infantería o montada la podemos retirar del campo de batalla y ponerla en reserva estratégica. Siempre, eso sí, que la unidad esté a más de 3 pulgadas del enemigo. De nuevo, tenemos opciones aquí para, una vez hemos cogido, por ejemplo, podemos incluso infiltrar una unidad de exploradores utilizando una de las mejoras que hemos utilizado antes, coger el objetivo central de la mesa y al final del primer turno llevarnos esa unidad de exploradores a reservas para redesplegarla después y como tienen objetivo seguro, habrán quedado el objetivo y le dificultaremos al oponente el capturar ese objetivo. Esto lo podemos hacer también, por ejemplo, con unidades que hayamos, pues como antes, sobreextendido en una zona muy adelantada de la mesa. En definitiva, este yo creo que va a ser el destacamento que más juego tiene dentro de lo que es el juego competitivo. Recordemos que al final Warhammer no es un juego en el que tengamos que quedar una línea estática de tiro y disparar al oponente. Es un juego de control de mesa, es un juego de robar objetivos, de utilizar nuestras unidades para intentar eliminar al oponente, pero sobre todo cumplir los objetivos secundarios. Y entre las mejoras que nos dan diferentes opciones de infiltración y todas las estratagemas que nos dan opciones de aumentar la resistencia de nuestras unidades o de reposicionarlas y de hacer que cambien su situación respecto al oponente, nos va a dar un destacamento que va a jugar a no estar ahí, a coger un objetivo, que el oponente quiera dispararnos o cargarnos y no permitírselo, después ganar muchísima movilidad con nuestras unidades para reposicionarnos e irnos a otro sitio, y a lo mejor conseguimos al final de la mesa matar relativamente pocas unidades del enemigo, pero hemos estado todo el tiempo controlando el campo de batalla. Para quien le guste un tipo de juego de control de mesa, de objetivo y de hacer triquiñuelas de posicionamiento, esto va a ser un destacamento que yo creo que le va a encantar durante toda la 10ª edición. Y además, Jordi, digamos que este destacamento potencia la unidad que más se ha beneficiado de que salió el Index, porque recordamos que los Skitarii recibieron bonos que se han mantenido en este code. Es decir, bajada de puntos y mejoraron la chapa y la invulnerable. Entonces, claro, sí. Exacto. es la MS, digamos que esto es la MSU.
por excelencia de mech. Esto, si este destacamento siguiera teniendo los Skitari, solo les faltaría el poder estar en unidades de 5. Si este destacamento existiera aún con las unidades de 5 Skitari, este destacamento sería una pesadilla jugar contra él. Porque tendrías una cantidad de Skitari controlando la mesa que serían un infierno total. Aún así, yo creo que en manos de un jugador que tenga un buen ojo y un buen cerebro para un control de mesa, este destacamento puede ser sorprendentemente competitivo. Porque tenemos unas unidades que yo creo que van a brillar mucho en el Codex Mechanicus durante esta edición, que son los infiltradores Sicarian y los Vanguardia y los exploradores, que como tú dices, tienen ahora una mejor chapa, tienen muy buena movilidad en sus armas, las podemos hacer siempre, incluso las de los exploradores, las podemos hacer que sean armas de tipo asalto. Y este destacamento nos va a dar muchísimo, muchísimo juego. Al que le gusten los puzzles de posicionamiento, este va a ser un destacamento fantástico. Pasamos ahora a otro destacamento, al cónclave del Salmo de Datos, al Data Psalm Conclave. Este va a ser todo lo contrario. Este va a ser un destacamento en el que no se nos va a potenciar el uso de unidades Skitari, sino que se nos va a potenciar el uso de unidades del culto Mechanicus. Recordemos, por si alguien esto no lo llegó a ver en su momento, cuando apareció el Adeptus Mechanicus en, si no me equivoco, tiempos de séptima edición, realmente apareció como dos códex distintos. Apareció por un lado el Codex Skitari y después el Codex del culto Mechanicus. El culto Mechanicus son los sacerdotes, los electrosacerdotes y todo lo que son las unidades más monásticas dentro del culto. Hoy en día están juntos dentro del mismo códex, pero ya vemos cómo dentro de los destacamentos van a su rollo y unos van por un lado y otros van por otro. En este destacamento, en el cónclave de datos, tenemos aquí el destacamento que les quiere dar juego a los sacerdotes, a los Breacher y a las diferentes unidades que tenemos del culto Mechanicus. La regla de destacamento va a ser la bendición del Omnisaya, por la cual vamos a elegir al principio de la partida uno de dos opciones posibles, dos salmos. Nuestros sacerdotes van a ponerse a cantar al principio de la partida y básicamente tienen dos partituras. Pueden elegir la procesión panegírica, esta va a ser de disparo. Cada vez que una unidad de culto Mechanicus haga un ataque a distancia, si lo hace a mitad de alcance del arma, vamos a ganar un punto de FP para esa arma, de factor de penetración. Aquí tenemos una mala noticia, y es que dentro de que no ha sido muy tocado su perfil en el códex, los Breacher han sufrido un cambio en el alcance del arma. Han pasado de 36 pulgadas a 30 pulgadas. No es tan importante esto por el alcance del arma, pero sí que va a ser importante porque los Breachers combinan el tener fuego rápido con el poder utilizarse muy bien en este destacamento. Esto haría que nos interesa que los Breachers estén anteriormente a 18 y ahora a 15 pulgadas para poder aprovechar al 100% sus armas. Aún así, 15 pulgadas, contando que las podemos hacer de asalto al utilizar la doctrina de conquista, podemos plantarnos a 15 pulgadas y darle un verdadero susto al oponente, aumentando muchísimo el factor de penetración de nuestras armas en combinación de factores. Después tenemos el otro cántico, que por lo general yo creo que va a ser más útil. El otro cántico es la citación la citación salvaje, Citation in Savagery. Hace que cada vez que una unidad de culto Mechanicus combata en cuerpo a cuerpo, si ha cargado durante este turno, hasta el final de la fase vamos a tener +1 a la fuerza, lo cual está bien, y +1 a los ataques. +1 a los ataques, contando que los Breacher, por ejemplo, con la garra hidráulica pasarían de 2 ataques a tener 3, aumentamos en un 50%, o contando que tenemos una unidad que también yo creo que va a empezar a haber mucha mesa, sobre todo en este destacamento, que son los electrosacerdotes, tanto de tipo Corpus Cari, los que disparan, como los de tipo Fulgurita, los que impactan, los que pegan con unas varas a 2 manos. De repente le estamos aumentando muchísimo, al aumentar ya no tanto la fuerza, pero sí los ataques por unidad, podemos aumentar y que peguen sorprendentemente fuerte las unidades del culto mecánico. En cuanto a las mejoras, todas las mejoras van a ser para sacerdotes y muchas de ellas van a ser para mejorar estos factores de los cánticos y del cuerpo a cuerpo. Como vemos, si antes el destacamento de caza de los Skitari era de posicionamiento y de mesa, este va a ser un destacamento de fuerza bruta. Yo creo que no va a ser tan competitivo como el de los Skitari porque no va a jugar tanto al objetivo, pero creo que puede ser muy divertido de jugar. Aún así,
en manos de un buen jugador puede llegar a tener dientes, puede ser competitivo y sobre todo creo que va a ser muy divertido de jugar para quien quiera jugar un destacamento de fuerza bruta, de cargar con varas cargadas de fuerza eléctrica, lanzar rayos, lanzar servidores con garras acorazadas al oponente, y quien quiera jugar la versión, digamos, más corne dentro de lo que sería un destacamento del culto Mechanicus, puede utilizar el cónclave de Salmo de Datos. La primera mejora, el Mechanicus Locum, la aplicamos a un tecnosacerdote y esto le mejora el liderazgo al 6 o más, un puntito más, pero muy bien, porque recordemos que la curva de tiradas en 2 dados hace que el pasar del 7 al 6 en liderazgo aumentamos exponencialmente la efectividad de ese liderazgo. Y esto hace además que una vez por batalla, al principio de cualquier fase, seleccionamos a una unidad de culto Mechanicus que esté en Battle Shock y a 12 pulgadas del portador y ya no tiene Battle Shock. Lo cual puede ser interesante pues, para ese control de objetivos secundarios y de algunos objetivos o para el uso de algunas estratagemas. No es espectacular, pero bueno, tiene su uso. Después tenemos el manto del Nostiarca. El manto del Nostiarca, este manto del conocimiento, de nuevo para un tecnosacerdote, cada vez que se le ponga un ataque al portador, cambiamos el daño a 1. A ver, esto yo creo que podría tener uso si de repente nos encontramos con un meta en el que tengamos, por ejemplo, vamos a utilizar nuestros sacerdotes y vemos que hay gran cantidad de armas de precisión. Al final nuestros sacerdotes son esenciales para darle uso a los Breacher, a los electrosacerdotes o incluso a los Robot Castellan. Recordemos que el Datasmith es un tipo de tecnosacerdote, el Datasmith que acompaña a los Castellan. En este caso, si viéramos que va a haber mucho ataque de precisión que pueda poner en peligro esas unidades, matando a nuestros sacerdotes antes que a la propia unidad, puede tener uso este manto. Si no nos encontramos en esa situación, yo creo que serían unos puntos mejor utilizados en cualquier otro lugar, la verdad. Después tenemos el autosermón data bendecido, y el autosermón data bendecido, de nuevo, un tecnosacerdote. Una vez por batalla, al principio de la fase de mando, podemos seleccionar una bendición del Omnisaya que no hayamos seleccionado. Pues, por ejemplo, imaginemos que estamos utilizando la bendición del combate cuerpo a cuerpo, pues podemos aplicar también durante este turno, para esta ronda, la procesión panegírica, la de ataque a distancia. ¿Dónde puede tener esto mucho uso? Pues imaginemos la unidad de Breachers que tenemos con un Manipulus o con un Dominus liderándola. Le hemos puesto la mejora general a nuestro destacamento del combate cuerpo a cuerpo y nos acercamos a 15 pulgadas del oponente. Podemos aprovechar muy bien un ataque de alta potencia, pues utilizamos también durante este turno la procesión panegírica. O al revés, tenemos la procesión panegírica, pero vamos a hacer una carga en un momento que es determinante porque vamos a conseguir una carga con la que peleamos por un objetivo clave o con la que podemos tumbar una unidad enemiga verdaderamente potente. Pues utilizamos también este autosermón para aplicar el culto salvaje y de esa forma aumentamos los ataques y aumentamos la fuerza. Esta, para mí, es una mejora buenísima, pero que tiene un problema. Es que va a depender de que tengamos una mente fría, como debe tener por otro lado un tecnosacerdote, para saber utilizar el momento clave en el que tenemos que aplicar esta mejora en batalla. Recordemos que lo seleccionamos en la fase de mando, o sea que tendremos que pensar muy bien cuál va a ser nuestro plan para ese turno, porque lo utilizaremos en fase de mando y luego el efecto lo veremos, o bien en fase de disparo o bien en fase de combate. Hay que tener muy claro qué va a pasar en este turno, qué queremos que ocurra, predecir cuáles van a ser nuestros movimientos y utilizar esta opción del autosermón, que solo es una vez por batalla. Muy útil, muy potente, pero cuidado porque solo tiene un cartucho y una vez utilizado el cartucho se nos acaba. La siguiente, la última, la temporcopia, para mí es la mejor porque es muy fácil, va sola. Utilizamos a un tecnosacerdote y la unidad de este tecnosacerdote tiene combate primero. Pues esto, por ejemplo, para una unidad de Breachers, pero también, como hemos dicho antes, recordemos que el Datasmith es un tipo de tecnosacerdote, pues de repente, aunque no se beneficien de la mejora general de lo que sería este destacamento, los Castellan ganan muchos enteros, porque los Castellan quieren estar en combate cuerpo a cuerpo, es donde tienen su mejor armamento, en cuerpo a cuerpo. El problema que tienen los Castellan es que son relativamente lentos, solo mueven 6,
y son muy vulnerables a una carga que los debilite antes de que puedan hacer ellos su combate cuerpo a cuerpo. Pues con esto ganan un combate primero y hace que de repente los Castellan sean muchísimo más peligrosos. Lo mismo aplicamos a los Breacher. Si esto lo utilizamos con una unidad de Breacher, la unidad de Breacher puede convertirse en una unidad muy terrorífica para el enemigo, una unidad que va ganando zona por todo lo que sería el medio del campo central de la mesa, y si el oponente intenta trabarla o intenta debilitarla en un combate cuerpo a cuerpo, va a tener que enfrentarse a esa unidad con un combate primero, lo cual puede ser muy, muy, muy interesante. Lo que son las estratagemas del culto, pues las estratagemas del culto van, igual que por ejemplo las mejoras no han sido, hay un par de ellas que tienen más juego pero no tienen unas mejoras espectaculares. Las estratagemas, en mi opinión, sí que tienen bastante juego y sí que hacen que el culto pueda pegar bastante por encima de lo que alguna gente a lo mejor cree. Empezamos con el encantamiento del alma de hierro. El encantamiento del alma de hierro, Incantation of Iron Soul, en cualquier fase importante, de cualquier momento, tanto del enemigo como nuestra, cuando se le aplique por cualquier motivo una herida mortal a una unidad de culto Mechanicus, seleccionamos por un CP esta unidad de culto Mechanicus y tiene un no hay dolor de 4 o más contra mortales. Pues, por ejemplo, con una unidad muy cara, como puedan ser un bloque de 6 Breachers o estos Castellan que podríamos llegar a tener, les damos una protección fuerte contra lo que sería su principal enemigo, que sería una acumulación de mortales. Solo por un CP, es una de estas estratagemas que yo creo que hace más efecto existiendo que siendo utilizada. Creo que va a ser más importante el efecto de esta estratagema simplemente por la capacidad que tiene de disuadir al enemigo, de intentar eliminarnos con mortales o a una unidad, sobre todo si por ejemplo le cuesta CP el conseguir esas mortales, que el hecho en sí de que luego la vayamos a utilizar o no. Simplemente el hecho de que esté aquí en el códex ya hace que el enemigo tenga que tenerla en cuenta. Yo aquí jugaría mucho, esto como pequeña estrategia de mesa, jugaría mucho con el juego psicológico. Yo siempre que el oponente esté planteándose cualquier ataque en el que pueda haber mortales, dejaría caer varias veces durante la partida que tengo esa estratagema, que por un CP le puedo poner un no hay dolor de 4 a mi unidad y que allá él, si quiere utilizar su estratagema para hacerme un de 3 mortales o un de 6 mortales, que bueno, que yo con el 4 más me las puedo quitar. Solo con eso, solo con ese efecto de disuasión, a mí ya me encanta la estratagema. Después tenemos el tributo de la veneración empática, el Tribute of Emphatic Veneration. Al principio de la fase de movimiento elegimos una unidad culto mecánico que tenga a un enemigo a 18 pulgadas. Pues ahí, por ejemplo, nos va a encantar que sean esos Breacher que van a intentar estar a corto alcance. Y el enemigo tiene que hacer un test de Battle Shock. Si falla el Battle Shock, hasta el principio de nuestra fase de mando, cada vez que un enemigo de esa unidad, que un modelo de esa unidad enemiga haga un ataque, va a perder 1 en la tirada para impactar. Importante aquí que esto va a ser aplicado tanto en sus disparos como en su cuerpo a cuerpo. Con esto podemos debilitar mucho el efecto de una unidad enemiga, sobre todo si es una unidad enemiga que le gusta aprovechar ambas fases, tanto el disparo como el cuerpo a cuerpo. Después tenemos el canto del puño sin remordimiento, The Chant of the Remorseless Fist. En nuestra fase de combate tenemos un CP, un punto de mando, una unidad de culto mecánico, tenemos aquí cuál es el sabor de este destacamento, que no haya aún atacado en cuerpo a cuerpo. Hasta el final de la fase, cada vez que hagamos un combate en cuerpo a cuerpo con esta unidad de culto mecánico, añadimos 1 a la tirada para herir. Recordemos que esto además hay que sumarlo a el salmo que podríamos llevar de combate cuerpo a cuerpo, que nos estaría dando +1 al combate, a la fuerza, y +1 a los ataques si hemos cargado. Luego tenemos la letanía del electromante. En la letanía del electromante, en nuestra fase de disparo, elegimos una unidad culto mecánico y tiramos un D6 por cada unidad que esté a 6 pulgadas o menos de una unidad culto mecánico de esta unidad, de un modelo culto mecánico de esta unidad. Añadiendo 1 al resultado, es decir, esto pasaría ahora a un 4 más si es un electrosacerdote. En un 5 más, 4 más, si nuestra unidad es un electrosacerdote, el enemigo sufre un de 3 mortales. Yo aquí esta letanía le veo un uso con una combinación muy interesante que pueden ser electrosacerdotes. En este destacamento llevar al menos 2 o 3 unidades de electrosacerdotes cargadas en transportes, en Dune Riders.
Los Doom Riders han quedado muy interesantes, tienen una buena capacidad de movimiento y podríamos mover los Doom Riders, desplegar estas unidades de culto mecánico que van en peanas, si no me equivoco, de 32 pulgadas cada una, extendiendo bien la tropa, podemos cubrir mucho terreno con esta unidad de 10 electros sacerdotes. Y si hemos posicionado bien a la unidad, recordemos que esto no requiere línea de visión, simplemente es 6 pulgadas. Puede haber un edificio, un muro, podemos incluso jugar con ese posicionamiento de los muros para después evitar cargas enemigas o dificultarlas. Y de esta forma podemos conseguir incluso 3-4 unidades enemigas que tengan que tirar y que al 4 más se lleven un de 3 mortales. Las unidades, además de electrosacerdotes, no son caras, son 120 puntos por 10 electrosacerdotes. Esta letanía del electromante perfectamente la podríamos jugar 2-3 veces por partida. Podemos, en lugar de lanzar nuestros electrosacerdotes en una sola oleada, podemos hacer una primera oleada con 1 o 2 transportes y guardarnos uno en la reserva para un contraataque en segundo o tercer turno o en tercer cuarto turno para volver a hacer esta bomba de electromantes en el que podemos debilitar muchísimo unidades enemigas. Por un CP bien jugado podemos estar generando la tirada en 3-4 unidades enemigas fácilmente. Después tenemos el verso de la venganza. El verso de la venganza en la fase enemiga, después de que un enemigo haya declarado sus objetivos, nos da un luchar al morir. Elegimos una unidad de culto mecánico que sea objetivo de estos ataques y hasta el final de la fase, cada vez que un modelo de esta unidad culto mecánico sea destruido y no haya podido atacar aún, tiramos. Con el 4 más, realiza todos sus ataques. Recordemos que esto además sumaría a los efectos que podemos sumarle ya a las mejoras cuerpo a cuerpo que tenemos aquí con otros, con las mejoras propias del destacamento, con por ejemplo las mejoras de la temporcopia o por ejemplo incluso con otras estratagemas como hemos visto antes del puño sin remordimiento. Por cierto, opinemos lo que opinemos de las estratagemas, hay un 10 total para que haya puesto el nombre a las estratagemas. Después tenemos la bendición luminiscente. La bendición luminiscente en la fase de disparo del oponente, justo después de que el oponente haya seleccionado sus objetivos, seleccionamos una unidad culto mecánico que haya sido objetivo de estos disparos y va a tener una salvación invulnerable de 4 o más. Pues esto, por ejemplo, en los Breachers o en los robots Castellan puede ser muy interesante el tener esta salvación de 4 o más. Yo personalmente creo que este destacamento va a ser un destacamento que si además a nivel de puntos en las revisiones, ahora estamos utilizando el monitor Unfield Manual que está sacado ahora en diciembre. Pero pensemos, en septiembre, pero pensemos que en enero saldrá uno con unos poquitos cambios, cada 3-6 meses van a ir saliendo unas pequeñas revisiones, pero esto va a mantener así dentro del códex. Si los puntos de coste de las unidades de culto mecánico se mantienen competitivos, yo creo que hay jugadores que les guste sobre todo un estilo de combate de asalto, de carga, de combate en corta distancia. Aquí la unidad que más larga distancia podemos querer llevar son los Breacher, y los Breacher donde brillan de verdad es en el rango de 15 pulgadas o menos. Pues podemos conseguir un destacamento de combate en corto alcance y en cuerpo a cuerpo súper interesante. Esto es una cosa que no se ve en vacío al ver los códex, pero pensemos también en las mesas. En la mayoría de mesas de 9ª y de 10ª edición hay una gran densidad de terreno. Esto hace que el corto alcance brille mucho más que el largo alcance. En mi opinión, este puede ser no un destacamento hipercompetitivo, pero sí que sorprenda y que en manos de un buen jugador pegue por encima de lo esperado y a más de uno le dé una sorpresa. Me gustaría añadir una cosilla. Porque este destacamento, bueno, en concreto, por lo que estoy viendo ahora mismo del Mechanicus, realmente el problema en sí viene del coste en puntos de las hojas de datos más que de las propias reglas de los destacamentos, porque las estratagemas de este concretamente son muy buenas. El problema es que dices tú, bueno, claro, si la unidad sobre la que puedo usar esta estratagema, pues al final está sobrecosteada o no tiene suficiente potencia, es una putada. Pero esto, claro, no quita que en enero este pueda ser el destacamento top. si hay una rebaja. Esa es la clave. Yo creo que este destacamento está a un pequeño ajuste de tuerca de convertirse en un destacamento sorpresa.
Un destacamento que va a tener un juego además interesantísimo, de oleadas de electrosacerdotes, de breachers. Creo que incluso los robots Castellan, si les ajustan un poquito las características y los puntos, pueden tener juego. Imaginemos una unidad de robots Castellan que va a tener la temporcopia, por ejemplo, y va a tener un lucha primero, o los que les podemos dar algunas mejoras que pueda tener a nivel general de estratagemas. Creo que puede tener muchísimo, muchísimo juego, y no solo eso, sino creo que además puede ser en la cara y cruz de la cohorte de caza Skitari. La cohorte de caza Skitari es un destacamento que yo ya hoy en día veo muy jugable, veo muy competitivo, pero que juega a posicionar en mesa y a ser escurridizo. Y este juega todo lo contrario. Este es un martillo que se lanza al centro de la mesa y te barre, o lo intenta. Y creo que está, como tú dices, Pedro, a media vuelta de tuerca de convertirse en un destacamento top. Y muy interesante de jugar. En mi opinión, le falla también a lo mejor las mejoras que tenemos para los líderes. Las mejoras de los líderes no son las más brillantes, no son espectaculares, pero bueno, es que tampoco todos los destacamentos no tenemos que pensar que vayan a tener un 10 en las 3 características. Al final los destacamentos tienen en la regla de destacamento las mejoras para los líderes y las estratagemas. Pues no todos van a ser un 10 en las 3 características. Pero las estratagemas son espectaculares. Yo creo que tienen muchísima, muchísima pegada. Y todas ellas por un CP, que el problema de otros destacamentos era el coste. Habían estratagemas muy interesantes, pero que eran de 2 CP. Y en 10ª edición, que una estratagema sea de un CP o sea de 2, cambia totalmente el nivel de juego de la estratagema. Bien, y como decíamos, pasamos al Manípulo Explorador. El Manípulo Explorador es un destacamento que dentro de lo que es el arquetipo para el que está pensado que juguemos, está pensado para que lo juguemos con unidades de alta movilidad y con mucho transporte. Lo veremos después en las estratagemas sobre todo. La regla de destacamento es que designamos en la fase de mando nuestra un marcador de objetivo, y cada vez que una unidad Adeptus Mechanicus vuelve a ser un destacamento general, que nos permite jugar tanto con Skitari como con unidades de culto, ataque estando dentro del marcador o su objetivo esté dentro del marcador que hemos designado, podremos repetir las tiradas para herir de 1. Esto, sinceramente, es una mejora bastante floja, porque muchas de las unidades de ataque más potentes que tenemos en el Codex van a ser, por ejemplo, unidades de Breachers lideradas por un Manipulus, que les va a dar ataques letales, por tanto nos saltaremos varias veces la tirada de heridas, no estaremos sacándole todo el partido a esto, o van a ser unidades que podrán repetir la tirada para herir, ya sea porque bajan de un transporte, como puedan ser los Skitari o los electrosacerdotes, o ya sea porque, por ejemplo, los Balistari tienen intrínsecamente la repetición de tirada para herir. Por tanto, yo creo que este va a ser el destacamento que, en mi opinión, más raro quede y menos sinergia interna tenga con las propias características de lo que es el Adeptus Mechanicus ahora mismo. Vamos con las mejoras. Las mejoras, primera que tenemos es Magos para Tecnosacerdote. Hasta el final de nuestra fase de mando, si el portador está dentro del alcance del objetivo que hemos designado, en un 4 más ganamos un CP. Está interesante, pero bueno, nos condiciona mucho el posicionamiento de este Magos, porque además recordemos que fijémonos en que esta mejora no afecta a la unidad, afecta solo al portador. Por tanto, nos condiciona mucho el posicionamiento de este portador. Tiene que estar dentro del alcance de ese objetivo. Después tenemos Genetor. De nuevo, solo Tecnosacerdote. Cuando el portador esté llevando una unidad que esté dentro del alcance, tienen una invulnerable de 4 o más. Esta es más interesante. Esta sobre todo, por ejemplo, para una unidad de Breachers o una unidad pesada como pueda ser, de nuevo, los robots Castellan. Les va a dar bastante más dureza, pero van a tener que estar, de nuevo, el portador, no su unidad. Fijémonos en esto porque nos lo puede jugar durante la partida el portador dentro de lo que sería la zona de objetivo. Bueno, en este caso no. En este caso, si vemos bien la lectura, este es while the bearer is leading a unit. Por tanto, la unidad. La unidad podría tener, los modelos de esta unidad sí que tendrían el 4 más. Aún así, hay que tener cuidado porque en el momento en que eliminemos a un modelo que esté tocando ese objetivo, ya perderíamos el 4 más. Después tenemos Logis, también solo para Tecnosacerdote. Cuando el portador esté liderando una unidad, cada vez que un modelo de esa unidad
ataque a enemigos que estén dentro del alcance del objetivo el que hemos designado, añadimos un punto a la tirada para impactar. Bueno, esto está interesante, pero recordemos que podemos tener otras mecánicas que nos añadan un punto a la tirada para impactar y que no se sumarían entre ellas. Así que está bien, pero cuidado porque muchas veces, sin darnos cuenta, podemos no sacarle el partido por tener ya ese beneficio de la tirada para impactar por otras vías. Por último tenemos el artesano, de nuevo solo para tecnosacerdote, cuando el portador esté liderando una unidad que esté dentro del alcance del objetivo, una vez por fase, podemos cambiar el resultado por cada fase de una tirada para impactar, de una tirada para herir o de una tirada de salvación de esa unidad a un 6 sin modificar. Esto tiene mucha gracia, por ejemplo, pues en unidades a las que les hayamos puesto esas daño letal con un Manipulus, o por ejemplo puede ser interesante jugarlo con una unidad de Castellan por utilizarlo con la tirada de salvación y de esa forma salvarnos con una tirada de salvación en la que cambiamos la tirada de salvación a un 6 no modificado y eso además nos salva por la invulnerable que tienen los Castellan y hace que le generemos una mortal al enemigo y podemos de esa forma salvarnos de algún cañonazo potente de un caballero o de un cañón Tau, por ejemplo. Pero bueno, aún así son unas mejoras. Yo personalmente creo que este es el destacamento que en general vamos a encontrar un poquito más flojo porque tiene menos, unas sinergias internas más complicadas de sacar. Vamos con sus estratagemas. Tenemos Catch Acquisition, la adquisición en caché. En cualquier fase designamos por un CP una unidad de Adeptus Mechanicus de nuestro ejército que fuera destruida y estuviera dentro de un marcador de objetivo que controlamos. Cuidado, tendríamos que controlar ya anteriormente el marcador de objetivo. Podemos utilizar esta estratagema cuando sea destruida la unidad y se nos queda el marcador dentro de nuestro control hasta que el oponente nos lo llegase a quitar. Bueno, puede ser interesante para mantener el control del mapa, por ejemplo, con unidades como infiltradores o unidades de movimiento rápido como los Teraxi, que cojan un objetivo y aunque nos los maten, nos quedamos el objetivo. Eso sí, si el oponente viene y lo toca, pasa a su mano. Luego tenemos el Auto-Oracular Retrieval, que sería la recuperación auto-oracular. En nuestra fase de disparos designamos por 2 CP, un coste caro, a una unidad de Adeptus Mechanicus que haya desembarcado de un transporte, es decir, ya estamos aquí poniendo unas condicionantes muy fuertes y estamos hablando ya de que tenemos que utilizarla con transportes, que es lo que nos incentiva a hacer este destacamento. Y hasta el final de la fase, cada vez que un modelo de esta unidad haga un ataque a distancia a enemigos que estén dentro del marcador de adquisición, del objetivo que hemos designado, añadimos un punto a la tirada para herir. Aquí, sinceramente, por 2 TP me parece excesivo, de una manera absurda, el tipo de condicionantes que han puesto. Veamos que esto va a ser unidades de Adeptus Mechanicus que hayan bajado un transporte en este turno, que disparen a una unidad enemiga que esté dentro del marcador que hemos designado y por 2 TP añadimos un punto a la tirada para herir. Esto básicamente hace que solo podamos utilizarlo con Skitari Vanguardia, Skitari Exploradores o Electrosacerdotes, que de por sí ni una unidad ni otra van a tener otras mejoras importantes que nos vengan de este destacamento. Personalmente creo que este destacamento, costando un CP, aún así, sería esta estratagema, costando un CP, sería una estratagema muy poco utilizada. Costando 2 CP, la gente que utilice este destacamento creo que ni la va a leer. La reclamación prioritaria, Priority Reclamation, por un CP, volvemos a un coste más lógico, en la fase de combate, cuando vaya a consolidar, justo antes de consolidar con una unidad de Adeptus Mechanicus, hasta el final de la fase, esta unidad puede consolidar 6 pulgadas en lugar de 3, siempre que esta consolidación le haga acabar dentro de nuestro objetivo de adquisición, del objetivo que hemos designado. No podemos utilizarla si estamos a 3 pulgadas o menos de unidades enemigas. De nuevo, muy restrictivo el uso de esta estratagema, nos puede servir para conseguir un objetivo que el oponente no viera que tenemos a nuestro alcance, pero aún así va a ser costoso, va a ser difícil que le podamos sacar todo el partido que deberíamos. Pasamos a la siguiente, la extracción de incienso, los incensarios, cuando por un CP en la fase de disparo del oponente, cuando haya seleccionado a una unidad de infantería
que sea objetivo de un ataque del oponente y que además esté a 6 pulgadas o menos de una unidad de Adeptus Mechanicus con la clave humo, esto puede ser, por ejemplo, su transporte, lo que vamos a hacer va a ser que le daremos sigilo y el beneficio de cobertura a las dos unidades, a la unidad de infantería que ha sido disparada y a la unidad con humo, al vehículo que le cubre de humo a ambas unidades. Aquí vemos de nuevo que se incentiva que utilicemos unidades de Skitari y de infantería apoyadas por vehículos. Aún así, van a ser unos condicionantes muy restrictivos. Después tenemos el Cervocráneo, la Infoslave School, en nuestra fase de mando por un CP, un tecnosacerdote que esté a 24 pulgadas o menos de un marcador que no hayamos designado como marcador de objetivo, pues ese marcador lo designamos también como marcador de objetivo. Esta estratagema, que me parece obligatoria utilizarla prácticamente en 3-4 turnos por partida si se juega este destacamento, va a hacer que en lugar de tener un marcador designado tengamos dos. Esto de repente ya nos libera muchísimo las estratagemas y ya hace que podamos tener, por ejemplo, un marcador designado de manera defensiva y un marcador designado de manera ofensiva. Aún así, le está poniendo prácticamente un impuesto de un CP por turno a este destacamento para poder ser jugado de una forma efectiva. Yo creo que esto podría haber sido una mejora, por ejemplo, de Tecnosacerdote. Que un Tecnosacerdote con una mejora de 15, de 20 puntitos pudiera designar un segundo objetivo y de esa forma tener más flexibilidad dentro del destacamento. Para mí, esto por un coste de un CP le pone un impuesto demasiado elevado al destacamento. Después tenemos la guardia reactiva, el Reactive Safeguard, que en la fase de carga del oponente, cuando haya declarado la carga, podemos designar por un CP una unidad de Adeptus Mechanicus que esté dentro del alcance de un marcador de objetivo, que recordemos podrían llegar a ser 2, y además también tenemos que designar a un transporte del Adeptus Mechanicus. Esta unidad tiene que estar a 3 pulgadas todos sus modelos de este transporte y poder embarcar en el transporte y de esa forma evitar o protegerse de la carga del oponente. Pues de nuevo, estamos con un destacamento que yo definiría como la idea de que utilicemos transportes, unidades en transportes para movernos rápidamente y coger objetivos que hemos designado con nuestros sacerdotes. Pero, de nuevo, muy caro el tener que estar designando, yo creo que prácticamente todos los turnos por un CP, un segundo de objetivo para poder tener el objetivo inicial defensivo y un secundario que designemos como objetivo de conquista, y después todas las estratagemas que hemos visto que tienen unos requisitos de colocación y proximidad de nuestras tropas respecto al objetivo y respecto a transportes. Hay que jugar con los dos factores que hace que sea un verdadero quebradero de cabeza para unas mejoras muy escasitas, para conseguir unas mejoras muy, muy bajitas. Yo creo que va a ser el destacamento menos jugado, porque además el tipo de juego que nos lleva a tener, que es un juego de apoyo de infantería con otras unidades, lo encontramos, yo creo, en mi opinión, más sencillo y más efectivo en el destacamento radiactivo. Quien quiera probarlo, que lo pruebe, pero creo que es un destacamento muy restrictivo y que tiene un verdadero quebradero de cabeza para que podamos sacarle partido. Yo opino exactamente igual. Es decir, al final, la regla del destacamento es totalmente predecible. Es decir, no tiene mucho más misterio. Si quieres aprovecharla, el rival lo sabe. 100%. Y poco efectiva, porque la repetición de tiradas para herir la encontramos en el mismo códex por otras vías mucho más sencillas. Claro, y además todo gira en torno a ese objetivo que han marcado, tanto algunas mejoras, estratagemas, es decir, nada, no es aprovechable, sinceramente. No, y si queremos marcar dos objetivos para poder jugar con más flexibilidad, estamos pagando un impuesto de un CP por turno que aún así tampoco nos da una mejora tan grande. Yo creo que es un destacamento que podemos probar los demás antes y sacarles mucho más partido. Pasamos ahora al último destacamento. Recordemos que hay 5. El último destacamento que vamos a tener va a ser la cohorte cibernética, el destacamento en el que básicamente podemos darle un poco más de juego a los robots Castellan. Aún así, a los Castellan y a los vehículos. Aún así, ahora veremos si esto se llega a conseguir o no se llega a conseguir. La regla de destacamento es Legio Cibernética y lo que hace es que las unidades que sean de la Legión Cibernética consiguen las doctrinas imperativas. Es decir, de manera general, esto se aplica solo, exclusivamente... Perdón, vuelvo a empezar si quieres, Pedro, y lo cortas. Sí.
Vamos ahora con el destacamento de la cohorte cibernética. En la cohorte cibernética vamos a tener como regla de destacamento la programación de los cibersalmos, que nos va a hacer que las unidades de la Legión Cibernética ganen las doctrinas imperativas. Las doctrinas imperativas, recordemos que eran la doctrina de protección y la doctrina de conquista, dos reglas muy flexibles y muy interesantes dentro del códex, pero que por norma general no van a afectar a básicamente Legio Cibernética, que son los Castellan y su Datasmith. Lo que consigue este destacamento, pues bueno, una regla que podría haberse perfectamente aplicado ya, en opinión de muchos, pero bueno, si queremos jugar a los robots con las reglas de conquista y de protección, lo tenemos en la Legio Cibernética. Las mejoras que vamos a tener van a ser más flexibles porque ya no solo van a afectar a los robots Castellan y al Datasmith. Este destacamento, dentro de que se centra en los robots, también nos va a dar muchas mejoras, yo creo que interesantes y potentes, a los vehículos. Y los vehículos del Adeptus Mechanicus son uno de los ganadores del Codex porque han sufrido algunas revisiones de lo que es su tarjeta de datos interesantes, que los hace, creo que, bastante jugables. Las mejoras van a ser Necromecánico, un Tecnosacerdote que una vez por ronda de batalla, cuando una salvación para un robot de Legio Cibernética, un Castellan o un vehículo del Adeptus Mechanicus a 12 pulgadas del portador sea fallada, o sea que primero podemos tirar y ver si fallamos. Una vez fallamos, cambiamos el daño de ese impacto que se ha llevado a 0. Esto puede ser muy, muy, muy interesante. Esto de repente hace que unidades como los Onagros o como los Castellan, que ya pueden ser bastante resistentes de por sí, puedan convertirse en un quebradero de cabeza potente para el enemigo, porque sabe que va a tener siempre que encima perder uno de sus ataques que pasará a daño 0. Luego tenemos Señor de las Máquinas, de nuevo Tecnosacerdote. Una vez por turno, al principio de la fase de disparo del oponente, seleccionamos un vehículo a 12 pulgadas y que sea visible, eso sí, del portador. Y este vehículo tiene que hacer una tirada de liderazgo. Recordemos además que la mayoría de vehículos tampoco tienen unos grandes liderazgos. Pueden tener 7, algunos incluso pueden tener 8, generalmente tendrán 7, lo cual ya nos da un 50% de que fallen aproximadamente. Si ese test se supera, el enemigo tendrá un -1 a impactar, lo cual ya está interesante. Pero es que si encima lo falla, no podrá disparar en todo el turno. Esto, por ejemplo, a un enemigo que juegue Tau, que juegue, por ejemplo, Monolito Necrón o que juegue, por ejemplo, Caballeros Imperiales, le puede fastidiar y puede hacer que durante 2 o 3 turnos por partida haya una de sus unidades potentes que no llegue a disparar durante ese turno. Así que una mejora para mí muy, muy, muy interesante. El único hándicap que tiene, esas 12 pulgadas de alcance. Pero bueno, no todo puede ser perfecto. Después tenemos la claridad sin emociones, la Emotionless Clarity, un Tecnosacerdote, una vez por turno, cuando un vehículo de la Legio Cibernética o del Adeptus Mechanicus que pueda explotar esté a 12 pulgadas del portador y sea destruido, podemos utilizar la mejora y activar automáticamente la explosión. Esto, si son unidades que, por ejemplo, lanzamos, podemos lanzar unidades de Dragoons o de Ballistari que asalten al enemigo de 1 en 1. Podemos utilizarlo con unidades relativamente baratas, son unidades de 60, 50 puntos, o podemos incluso utilizarlos con transportes. Y una vez hemos utilizado el transporte ya bajado de sus tropas, cargamos al enemigo, hacemos la brutalidad acorazada, lo tenemos bien trabado con varios enemigos alrededor, y cuando el enemigo nos lo quiera destruir, lo hacemos explotar y le hacemos unas cuantas mortales a las zonas del enemigo. A mí me parece que puede ser interesante y bien jugada, nos puede garantizar 2, 3 o incluso más tiradas de mortales para el enemigo por partida e incluso por turno, 1 o 2 la podríamos garantizar. Por último tenemos el Arcnegador. El Arcnegador hace que las armas a distancia equipadas por el portador tengan antivehículo 4. Esto, por ejemplo, lo podemos equipar en un Dominus que esté equipado con el cañón Volkite y de repente le estamos haciendo heridas devastadoras a los vehículos enemigos al 4 o más. Pues bueno, considerando que además tendrá que llegar hasta ese Dominus eliminando los Breacher o los sacerdotes que estén rodeándolo, puede de repente hacer que nuestro sacerdote pueda hacer mucho daño a los vehículos. Si nos encontramos con un enemigo que no tenga vehículos, va a ser mucho más circunstancial. En cuanto a las estratagemas que encontramos aquí,
Pues casi todas ellas, perdón, son de un CP, lo cual ya empezamos con una buena noticia. La primera, Motive Imperative, el imperativo de movilidad. En nuestra fase de mando, por un CP, elegimos a un vehículo del Adeptus Mechanicus y hasta el inicio de la fase de mando siguiente le añadimos 3 pulgadas al movimiento, 1 al avance y 1 a la carga. Esto, por ejemplo, en unos robots de la corte cibernética le estamos aumentando en un 50% la movilidad base y después aumentando en 1 pulgada el avance o la carga. Si hacemos esto, por ejemplo, en una unidad de Dragoons, por ejemplo, les estamos haciendo, recordemos que ahora pueden avanzar y cargar, estamos haciendo que sean unas unidades que tienen un alcance de mesa también, de nuevo, entre 25 y 30 pulgadas. Un alcance de mesa de amenaza loquísimo. Superioridad de las máquinas. De nuevo, por un CP, en nuestra fase de mando, elegimos una unidad de legio cibernética o un vehículo del Adeptus Mechanicus de nuestro ejército y hasta el final de turno, esta unidad va a poder disparar en un turno en el que retroceda del cuerpo a cuerpo. Y además podemos ignorar cualquier modificador al disparo o cualquier test que nos podrían hacer para modificadores en el disparo, excluyendo los modificadores en las tiradas de salvación, porque no quitaríamos el efecto de la cobertura o el efecto de la penetración de armadura. Muy interesante para poder retroceder con un vehículo que haya quedado trabado, pero incluso para disparar a un oponente que nos esté poniendo unos condicionantes que nos fastidien un disparo que queremos asegurar, podríamos por un CP utilizar esta estratagema, aunque no le saquemos todo el partido, aunque no la utilicemos para retroceder. Podemos también utilizar por un CP, los objetivos autodivinatorios, Autodivinatory Targeting, en nuestra fase de mando, un vehículo de la Legio Cibernética o del Adeptus Mechanicus, o unidad completa, y además designamos a un marcador objetivo. Hasta el inicio de la siguiente fase de mando, las armas a distancia equipadas por modelos de esa unidad van a tener una balística de 3 o más y ignorar cobertura. Pero solo pueden disparar a unidades que estén en este marcador de objetivo. Esta estratagema, así de entrada, no parece muy interesante por lo siguiente, porque podríamos pensar que la vamos a utilizar en robots Castellan, pero los robots Castellan sinceramente ya tienen el ignorar cobertura en sus armas, ganarían la balística que pasaría de 4 a 3, pero las armas de los robots Castellan a distancia la verdad es que se han quedado bastante flojas. Son unas armas de pocos disparos y relativamente escasas. Donde yo veo muchísimo juego en esta estratagema sería, por ejemplo, si estamos en doctrina de asalto, en doctrina de conquista, imaginemos que utilizamos esto con un Scorpius Disintegrator al que le hemos puesto el cañón indirecto, el cañón Veleros. El cañón Veleros, si lo utilizamos contra infantería, gana +1 a sus disparos. Y como estaríamos ignoraríamos cobertura, estaríamos también atacando a unidades enemigas que estarían en un objetivo, por ejemplo, que estuviera dentro de la zona de despliegue enemiga, por lo que ganaríamos +1 a la FP, pues de repente por un CP tendríamos una unidad que dispararía con arma indirecta a 2 o más, con el penalizador del indirecto, pero que si no me equivoco pasaría a 3 o más por el efecto del cañón Veleros contra infantería, y que al tener ignora cobertura y +1 a la FP, ignoraríamos totalmente el penalizador por disparar en indirecto dentro de cobertura o en zona enemiga. Con esto, un cañón Veleros podría barrer en un turno o 2 una unidad enemiga que estuviera cogiendo un objetivo en retaguardia o, por ejemplo, una unidad que estuviera zoneando y una vez hemos eliminado esa unidad que está zoneando, poder entrar con unos Teraxi o poder hacer hueco para entrar con una unidad que tenga despliegue rápido. Yo creo que esta puede ser, con esa combinación, una estratagema que le dé bastante potencia a esa unidad, al Disintegrator con cañón Veleros. Después tenemos la cogitación trascendente. Por un CP, en nuestra fase de mando, la Legión Cibernética, de nuevo, o un vehículo del Adeptus Mechanicus como objetivo de la estratagema, y hasta el inicio de la siguiente fase de mando, esta unidad va a tener activas tanto la doctrina de conquista como la doctrina imperativa. Por tanto, va a tener armas que se considerarán pesadas, con +1 a la FP si disparan a la zona de despliegue enemiga, y va a poder avanzar y disparar también las armas porque se considerarán asalto. Puede ser muy interesante, pues incluso combinándolo con lo que hemos comentado antes de un cañón Veleros que dispara desde nuestra zona, porque encima si está disparando desde nuestra zona y no ha movido,
utilizando esa cogitación trascendente, el arma se consideraría pesada y podría ganar un efecto adicional al disparo. Después tenemos, por ejemplo, la cogitación trascendente. Yo también la utilizaría, le veo mucho uso con unos Ballistari que están disparando desde nuestra zona. Unos Ballistari que disparan desde nuestra zona a un enemigo que está en la suya. Va a tener, lo utilizamos esto y va a tener que dispararán al 3 o más con +1 a la FP por estar disparando dentro de zona enemiga. Después tenemos el Espíritu Máquina Resurgente en nuestra fase de mando por un CP, una unidad de Legio Cibernética o de nuevo un vehículo que esté por debajo de su fuerza inicial. Por debajo de su fuerza inicial, esta unidad ahora va a conseguir poder repetir las tiradas para impactar. Y además de estar por debajo de su fuerza inicial, está por debajo de sus efectivos, de la mitad de sus efectivos iniciales, por mitad de fuerza, además podrá repetir la tirada para herir. Pues esto, considerando, por ejemplo, una unidad de Ballistari que haya sufrido unos daños ligeros, la unidad de Ballistari con los cañones acoplados ya de por sí va a tener la repetición para herir, pues de repente podemos conseguir que repita también para impactar. Podemos tener aquí unas mejoras bastante interesantes. Podría ser también esto útil en una unidad de Castellan, porque los Castellan, dentro de que no son una unidad especialmente potente, especialmente efectiva, una mejora como esta, veamos que va a ser para cualquier ataque, por tanto se va a afectar esto a los ataques a distancia, pero también a los cuerpo a cuerpo, pues una unidad de Castellan que haya sufrido daños podría estar repitiendo en el disparo y repitiendo en el combate cuerpo a cuerpo. De esa forma, una unidad que empiece con 4 Castellan, que haya sufrido una pequeña baja y que tenga ataques suficientes como para aprovechar esto en disparo y en cuerpo a cuerpo, puede sacarle partido por un CP a esta estratagema. Por último tenemos la bendición del Omnisaya, benevolencia del Omnisaya, en nuestra fase de mando, mismo objetivo, una unidad cibernética o una unidad de vehículo de la Eptus Mechanicus, va a tener un no hay dolor de 6 que será mejorado a un no hay dolor de 5 contra mortales. Bueno, lo va a tener durante todo el turno. El problema de esto es que tenemos que predecir. Antes teníamos otra estratagema de no hay dolor que se aplicaba cuando recibíamos una mortal. Ahora tendríamos el no hay dolor, pero sería solo para mortales al 5 y al 6 contra generales, pero hay que aplicarlo en nuestra fase de mando, por lo que tenemos que predecir que será una unidad que será atacada por el enemigo. Dentro de que es un destacamento que parece que quiere incentivarnos a llevar los robots Castellan, yo creo que, aparte de los Castellan, es un destacamento que podría tener juego, sin llegar a ser súper competitivo, pero podría tener juego con un destacamento, con un ejército muy cargado de vehículos, como puedan ser Onagros y como puedan ser Ballistari. Incluso alguien que jugara este destacamento sin un solo robot Castellan, solo aprovechando las mejoras de los vehículos, si hace un destacamento bastante potente con Ballistari, con Onagros y con Disintegrator, creo que puede sacarle un partido bastante potente al destacamento. Otra cosa sería quién pueda tener un ejército con 12, 15 o 20 Ballistari, por el tiempo que pueda costar en montar y pintar eso y el dinero. Pero bueno. Bueno, el dinero siempre es una limitación en este juego. El que se haya metido a Mechanicus para pintarlo en una tarde, se ha metido en el ejército equivocado. Este es un ejército que la verdad es que requiere dedicación, pero luego te la compensa con un ejército muy bonito en mesa y, como podemos ver con los destacamentos, tiene muchas opciones de juego diferentes. Que luego sean más jugables o menos jugables, eso irá cambiando con el tiempo, porque con los pequeños ajustes irán ganando unos, perdiendo otros, y al final todos o casi todos acabarán teniendo juego. Yo creo que a la larga, durante la edición, exceptuando el destacamento de la exploración, que es muy estricto, si no le cambian ese efecto de tener, que como decía Pedro antes, de tener que designar el objetivo y solo actuar contra ese objetivo, creo que los otros 4 destacamentos, con unos poquitos ajustes, pueden llegar a ser competitivos todos, y el de la cohorte de caza Skitari ya es un destacamento competitivo, pero que requiere bastante cerebro por parte del jugador. Requiere un jugador que sepa posicionarse muy bien en mesa y predecir los movimientos del enemigo en mesa. Y a modo ya de resumen, por cerrar, los destacamentos, el primero sería bastante interesante, el de los Skitari también. El tercero va a depender un poquito de los ajustes en puntos. El de exploración, como te has dicho, basura total. Y el último,
Yo creo que el último puede ser una sorpresa, pero no por los robots. Yo creo que el último, con un ejército que esté bien fuerte, con Balistari, con Dragoons y con Onagros, puede ser un ejército potente de vehículos y que puede dar un poco de fuerza. Aún así, no lo pondría en el top. No. Lo pondría, como tú has dicho, tenemos aquí ahora mismo 5 destacamentos, uno de los cuales, el de la corte de caza, es muy jugable, es muy competitivo, pero también digo, es un destacamento que nadie le va a sacar su máximo partido la primera vez que lo juegue. Nos podrá pasar que veamos que es un destacamento que todo el mundo dice que es competitivo, que es jugable, que tiene muchas opciones, lo juguemos el primer día y nos barran de la mesa. Eso podría pasar. Eso no quiere decir que sea un destacamento débil, quiere decir que es un destacamento que requiere que sepamos posicionar y jugar muy bien con él. Y luego hay otros dos, el cónclave del culto mecánico y el de la corte radiactiva, que yo creo que están a medio ajuste de ser realmente competitivos. Están al borde de tener algunas cosas muy interesantes y ya hoy en día un jugador que les quiera sacar partido puede llegar a hacerlo, aunque le va a costar más que con otras opciones. Los otros dos, el de la corte cibernética y el de la corte cibernética y sobre todo el de la manipulo explorador, sí, dejémoslos de momento en la recámara, vamos a esperar que los revisen un poquito y que los vayan mejorando. Bien, pues vamos ahora con las hojas de datos del códex. Las hojas de datos han sufrido muy pocos cambios. Para ver las hojas de datos yo recomendaría ver el vídeo que hizo Pedro sobre el index en el que se explican a nivel general. Nos centraremos solo en los pequeños cambios interesantes que pueda haber. El primero de todos es la aparición del Sidonian Scatros. El Sidonian Scatros, que hoy en día tiene un perfil poco jugable, sinceramente. Es un operativo solitario, lo cual hace que pueda ser a lo mejor una unidad para hacer misiones, pero vale 65 puntos. Está en el límite caro para ser una unidad que utilicemos solo para misiones. Y que lleva un rifle de francotirador que podemos coger con dos opciones. Una opción antiinfantería o una opción antivehículo. Yo creo que generalmente cogeremos la opción antiinfantería, pero aún así tanto una como otra tienen una media de heridas frente a objetivos medianamente blindados de entre una herida y media por turno. No va a ser una inversión en puntos que nos rentabilice, sinceramente. Luego además está el factor del modelo, que ya puede gustar más, puede gustar menos. A día de hoy le falta una versión 1.5 para que pueda ser realmente jugable. Después tenemos otro cambio en personajes, que es el de Belisarius Caul. Belisarius Caul ha sufrido un cambio a peor, sinceramente. Porque antes tenía una de las auras que era muy útil, que daba sigilo a las unidades a 6 pulgadas. Ahora esta aura ha cambiado a dar efecto de cobertura y sinceramente con lo fácil que es conseguir cobertura dentro de las mesas actuales, esto hace que sea redundante. Esto yo creo que Belisarius Caul ha pasado de ser una buena inclusión en lista a ser algo muy circunstancial. Después tenemos otra mejora, que esta sí que es muy positiva en personajes, que es el sacerdote ingeniero. El sacerdote ingeniero ha cambiado ligeramente su efecto que daba antes en la reparación, una invulnerable del 4+, ahora da un no hay dolor de 5 al vehículo al que repare. Y recordemos que podemos reparar vehículos que estén intactos, por lo que podemos darle un no hay dolor de 5. Yo personalmente creo que esto es uno de los grandes ganadores del códex. Por solo 45 puntos tenemos un personaje que sí puede hacer de operativo solitario al estar al lado de un vehículo, puede servir para hacer pequeñas acciones de misiones, y si lo ponemos al lado de un onagro o lo ponemos al lado de un desintegrador, nos lo puede hacer muy resistente, puede hacer que ese vehículo gane muchísima fuerza y resistencia. El resto de personajes no han sufrido cambios importantes, su armamento, sus características siguen siendo las que eran. A nivel de infantería tenemos un cambio que hemos comentado antes. Yo creo que era el gran cambio que querían anunciar para este códex y que lo adelantaron para darle un poco de jugabilidad al index, que fue la mejora en el blindaje de los Skitarii. Los Skitarii han pasado a tener una invulnerable de 5 y una salvación general de 4. No son unidades que vayan a pegar fuerte, pero con las mejoras que les hemos visto en algunos destacamentos tienen mucha movilidad, son un ejército sorprendentemente móvil en mesa, con muy buena presencia y ahora, por el precio que tienen además, difíciles de ir retirando de mesa, con buena resistencia. Otros que han sufrido un cambio interesante, los electrosacerdotes. Los electrosacerdotes han perdido el efecto que tenían de acompañamiento de personajes. Los electrosacerdotes fulguritas lo mantienen, tienen un -1 a ser heridos cuando acompañan a un líder,
pero los Corpuscari, los de disparo, ya no lo tienen. ¿Qué hacen estos a cambio? Algo que nos da mucho juego. A cualquier unidad a la que impacten o a la que impacte su unidad, cuidado, porque si esta unidad está con un sacerdote Dominus que llega a 24 pulgadas, esto se aplica a 24 pulgadas, le restamos 2 pulgadas al movimiento de la unidad impactada, pero también de sus tiradas de carga y de avance. Esto puede fastidiar muchísimo a algunas unidades enemigas que dependan de combinar ese avance y carga o de moverse mucho, como puedan ser, por ejemplo, pues una unidad de elegidos del caos que quiera cargarnos para quitarnos objetivos. Así que muy interesantes los electrosacerdotes y muy interesante el pequeño detalle de que el efecto se genera si impactan ellos o si impacta el líder que los está liderando. También tenemos como unidad ganadora del Codex, en mi opinión, los esterilizadores Teraxi. Los esterilizadores Teraxi tienen ahora unos lanzallamas que van a tener la capacidad de repetir tiradas para herir de 1 o de repetir todas las tiradas para herir si tienen cerca a una unidad de Skitari que les apoye cuando su objetivo esté en un marcador de objetivo. Esto, como unidades de infiltración y de despliegue rápido dentro de la zona del oponente, combinándolo con la doctrina de conquista que hace que puedan disparar y ganar +1 a la FP, va a hacer que sorprendan y que puedan generar muchísimo daño. Después tenemos un cambio mínimo pero bienvenido, que es que el Datasmith ya no tendrá la clave de infantería cuando lidera a los robots Castellan. Antiguamente el Datasmith aportaba la clave de infantería a la unidad de Castellan cuando los lideraba. Esto nos generaba un problema, y era que, por ejemplo, de repente la unidad de Castellan tenía una resistencia de 9 o de 10, según el salmo que tengan activo, pero era vulnerable a las armas anti-infantería, como por ejemplo las envenenadas de los Eldar Oscuro o las armas radiactivas del propio Adeptus Mechanicus. Ahora ya no será así, y eso va a hacer que los robots Castellan ganen un poquito más de resistencia por esa parte. Aún así, los robots Castellan no han tenido grandes cambios en sus perfiles, unos cambios ligeros en sus armas a distancia. Seguimos teniendo unas armas a distancia de 3 disparos cada una en las armas de fósforo, que ignoran cobertura, y en las armas de lanzallamas con 12 pulgadas, con un D6 ataques de daño 1, que ignoran cobertura con FP1. Interesantes, sí, pero a 100 puntos que nos cuesta cada robot por la resistencia que tienen, son mucho más interesantes los Dragoons. Los Dragoons van a tener ahora un perfil dividido. En el caso de los Dragones sidonianos, son aquellos que podemos llevar con lanzas para hacer cargas o con rifles de francotirador. Los de rifle de francotirador puede ser ahora interesante utilizarlos de forma suelta, individual, para que puedan hacer unos pequeños disparos de apoyo con precisión, pero aún así los más potentes siguen siendo los de las lanzas. Los de las lanzas tienen la habilidad de retroceder y cargar, o incluso de avanzar y cargar. Esto, combinado con algunas estratagemas que nos mejoran los avances, nos van a dar muchísimo juego. Y después seguimos teniendo como una unidad muy efectiva dentro del Codex a los Aerostrider Ballistari con los cañones láser, que van a tener poquitos disparos, un solo disparo cada uno de ellos, pero bueno, son armas acopladas, con buena potencia, con buen daño, con buena FP, y como hemos ido viendo durante las estratagemas de cada destacamento, muy bien combinables en varios destacamentos, en el de cohorte radiactiva, en el de vehículo o en el de Skitari. Después finalmente tenemos como para mí ganador del Codex también al transporte, al Scorpius Doom Rider, porque ha perdido la opción de avanzar y desplegar a sus tropas, pero tampoco era esencial en él. Tiene un buen movimiento, tiene un movimiento de 12 y ahora gana la habilidad de armas acopladas y fuego de apoyo. Sus armas repiten para herir y además le van a dar fuego de apoyo a las unidades que desplieguen. Unidades, por ejemplo, de vanguardias, de rangers o de electrosacerdotes que le pueden sacar mucho partido a este fuego de apoyo. Finalmente tenemos al Onagro. El Onagro tiene un cambio, pierde una habilidad un poquito circunstancial, que era la de pasar por encima de algunas partes de escenografía que solo tuvieran 4 pulgadas, pero a cambio ahora su salvación invulnerable es un campo de salvación invulnerable que se expande. Y si tenemos unidades de línea, es decir, Skitari Ranger o Skitari Vanguardias, que estén dentro de 6 pulgadas del campo de este Onagro, que además tiene una peana muy grandota, así que será un campo muy grande, se van a beneficiar también de la cobertura invulnerable de 4 o más.
Pues aquí tenemos, por ejemplo, en el destacamento de cohorte radioactiva, recordemos que teníamos muchísimas estratagemas que iban a beneficiar a una unidad de Skitarii y a una unidad Skitarii vehículo que estuviera cercana. Pues aquí tenemos una combinación buenísima, por ejemplo, de llevar a un sacerdote ingeniero que le dé un Noidor de 5 más al Onagro. El Onagro le da una cobertura invulnerable de 4 o más a los Skitarii, y los Skitarii a su vez hacen que tengamos mejor precio o mejor eficiencia en las estratagemas que vayamos a utilizar tanto en los Skitarii como en el Onagro. No hay más cambios a destacar dentro de lo que sería el Codex. Tenemos un index que ya resume muy bien de qué son capaces cada una de las unidades, así que si no las conocéis bien y queréis revisar bien el efecto de las unidades o queréis repasarlo para ver qué destacamento os interesa, os recomiendo que veáis el vídeo que ya sacó Pedro hace unos meses porque se mantiene vigente. Y nada, pues hasta aquí el análisis de este Codex de Mechanicus. Como podéis ver, poquito podía añadir yo, porque la verdad que Jordi lo ha explicado todo perfectamente. Nos ha quedado un poquito más largo de lo que pretendíamos, pero al final cada uno tiene su estilo. Y la verdad que ha estado bastante bien. Lo dicho, si alguien quiere saber en carácter general las hojas de datos del Index cuando salieron, que son las que no hemos comentado en este vídeo, os recomiendo que os paséis por ahí, que el Index la verdad que es bastante cortito. Y bueno, pues lo complementaréis con los cambios que hemos hablado de las hojas de datos aquí, que al final tampoco es tanto tiempo la parte en la que hablamos de esas hojas de datos. Así que pues nada, chicos, estamos en víspera de fiesta, así que feliz Navidad, espero que lo paséis genial, que os compréis mucho Warhammer. Y nada, seguir a tope con el canal, que yo estoy muy contento. La comunidad, la verdad, que está reaccionando con mucha contundencia. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, Power Gamers.